¿Sabes qué? Vamos a hablar de una de esas películas que te hace pensar dos veces antes de mudarte a California. San Andreas llegó a los cines en 2015 y básicamente nos recordó que la naturaleza puede ser absolutamente aterradora cuando se lo propone. La premisa es bastante directa pero efectiva. Imagina el peor terremoto posible golpeando la costa oeste de Estados Unidos, específicamente a lo largo de la famosa falla de San Andreas. Estamos hablando de un sismo de magnitud catastrófica que literalmente parte California en dos. La película nos muestra cómo este desastre natural masivo afecta a miles de personas, pero se enfoca principalmente en un piloto de helicóptero de rescate que debe atravesar el caos total para salvar a su familia. Es ese tipo de historia que combina el espectáculo visual de ciudades desmoronándose con el drama personal de una familia tratando de reunirse en medio del apocalipsis. Lo interesante es que la película no se anda con rodeos. Desde el principio sabes exactamente qué esperar. Destrucción masiva, escenas de acción impresionantes y mucha tensión emocional. Ahora, hablemos del elenco porque aquí es donde la película realmente establece sus cimientos. Dwayne Johnson, también conocido como The Rock, interpreta al protagonista principal, Ray Gaines. Ray es un piloto experimentado del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, especializado en operaciones de búsqueda y rescate con helicóptero. Este tipo ha salvado incontables vidas a lo largo de su carrera, pero cuando llega este megaterremoto, su única misión es salvar a las personas que más le importan, su familia. Johnson aporta esa presencia física imponente que necesitas para un héroe de acción, pero también muestra vulnerabilidad emocional, especialmente cuando se trata de los problemas no resueltos en su matrimonio y la pérdida de su hija menor en un accidente. Carla Gugino interpreta a Emma, la esposa de Ray de quien está en proceso de separación. Emma es arquitecta y está iniciando una nueva relación con Daniel Riddick, un adinerado desarrollador inmobiliario interpretado por Joan Gruffudd. La dinámica entre estos personajes añade una capa de tensión dramática antes de que siquiera comience el terremoto. Alexandra Daddario tiene un papel crucial como Blake, la hija de Ray, y Emma, una joven que está a punto de irse a la universidad y que quedará atrapada en San Francisco cuando golpee el desastre. La participación de Paul Giamatti es fundamental para darle a la película algo de credibilidad científica. Él interpreta al doctor Lawrence Hayes, un sismólogo del Caltech que junto con su colega doctor Kim Park, interpretado por Will Jun Lee, ha desarrollado un sistema para predecir terremotos. Estos personajes científicos sirven como la voz de la razón y la explicación en la película, ayudándonos a entender qué está pasando desde una perspectiva técnica, mientras todo se desmorona literalmente. Giamatti aporta esa seriedad académica que necesitas cuando quieres que la audiencia sienta que hay algo de ciencia real detrás de todo el espectáculo visual. Su personaje está constantemente en televisión o en su laboratorio explicando la magnitud del desastre, las réplicas que vienen y básicamente siendo el mensajero de malas noticias durante toda la película. Es interesante cómo la película equilibra estos momentos más científicos y expositivos con las secuencias de acción pura. Blake no está sola cuando queda atrapada en San Francisco, y aquí es donde entran dos personajes secundarios que terminan siendo bastante importantes. Ben, interpretado por Hugo Johnston Burt, es un joven ingeniero británico que Blake conoce justo antes del terremoto. Hay una química instantánea entre ellos, y cuando el desastre golpea, Ben se convierte en su compañero de supervivencia. Junto a él está su hermano menor Ollie, interpretado por Art Parkinson, quien aporta ese elemento juvenil a la historia y también resulta ser sorprendentemente ingenioso para su edad. Estos tres jóvenes forman su propio equipo de supervivencia en las ruinas de San Francisco, y sus escenas proporcionan un contraste interesante con la historia de Ray y Emma. Mientras los padres viajan desde Los Ángeles hacia San Francisco, los jóvenes deben usar su inteligencia y recursos limitados para mantenerse vivos hasta que llegue el rescate. La dirección de la película estuvo a cargo de Brad Peyton, un director canadiense que ya había trabajado con Dwayne Johnson anteriormente en Journey 2, The Mysterious Island. Peyton tiene experiencia en películas de acción y aventuras con muchos efectos especiales y definitivamente pone todo ese conocimiento en práctica. Su enfoque visual es bastante ambicioso, queriendo capturar tanto la escala masiva de la destrucción como los momentos íntimos entre personajes. Algo que Peyton hace bien es mantener el ritmo. La película no se detiene mucho para respirar una vez que comienza el primer terremoto. Es casi como una montaña rusa constante de tensión y acción, con breves momentos de calma que solo sirven para prepararte para la siguiente ola de destrucción. Su experiencia con efectos visuales realmente se nota en cómo orquesta las secuencias más complejas,
El guión fue escrito por Carlton Cuse, quien muchos conocerán por su trabajo en la serie de televisión Lost, junto con Andre Fabricio y Jeremy Passmore. Cuse es conocido por crear narrativas que mezclan acción con desarrollo de personajes, aunque hay que admitir que en San Andreas el desarrollo de personajes toma un segundo plano comparado con el espectáculo visual. El guión sigue una estructura bastante tradicional de película de desastres: presentación de personajes y sus conflictos, llegada del desastre, lucha por la supervivencia y eventual reunión o resolución. No es particularmente innovador en términos de narrativa, pero funciona bien para el tipo de película que quiere ser. Los diálogos son directos y funcionales, diseñados más para mover la acción adelante que para ser particularmente memorables o profundos. La producción de San Andreas fue bastante sustancial, con un presupuesto estimado de alrededor de $110 millones. New Line Cinema y Village Roadshow Pictures fueron los principales estudios detrás del proyecto, con Warner Brothers encargándose de la distribución. Beau Flynn fue uno de los productores principales, alguien que tiene experiencia en películas de acción de gran presupuesto. La producción implicó una cantidad masiva de efectos visuales, trabajo con dobles de riesgo y filmación en múltiples locaciones. Aunque mucho fue filmado en estudios con pantallas verdes para permitir la creación digital de la devastación, también hubo filmación en locaciones reales en California y Australia. El equipo de producción trabajó extensamente para crear escenarios prácticos que pudieran ser destruidos o manipulados físicamente, combinando esto con CGI para las escenas más imposibles de lograr de otra manera. La inspiración detrás de la película viene obviamente de la amenaza real que representa la falla de San Andreas. Esta falla geológica atraviesa aproximadamente 1.200 kilómetros de California y ha sido responsable de terremotos significativos en el pasado. Los científicos han advertido durante décadas sobre la posibilidad de The Big One, un terremoto masivo que podría tener consecuencias devastadoras para California. La película toma esta ansiedad real y la amplifica a proporciones cinematográficas. Aunque los científicos consultados durante la producción señalaron que algunos aspectos de la película son exagerados o científicamente imprecisos, la amenaza fundamental es real. California realmente está esperando un terremoto importante. Es solo cuestión de cuándo. No se ocurrirá. Esta base en la realidad le da a la película un elemento extra de tensión para cualquiera que viva en esa región. Hablando del resto del elenco, tenemos varios actores en roles secundarios que ayudan a poblar este mundo en crisis. Archie Panjabi aparece como Serena, una reportera que trabaja con el Dr. Hayes para transmitir información crucial al público durante el desastre. Kylie Minogue tiene un pequeño papel como Susan Riddick, la hermana de Daniel. Colton Haynes aparece brevemente en la secuencia inicial de la película. Morgan Griffin también tiene una participación. Cada uno de estos actores secundarios ayuda a crear la sensación de un mundo más grande siendo afectado por este desastre, aunque ninguno tiene tanto tiempo en pantalla como para desarrollar sus personajes en profundidad. Son más bien piezas que ayudan a mover la narrativa principal o a ilustrar diferentes aspectos del desastre. El desempeño de Dwayne Johnson es exactamente lo que esperarías de él en este punto de su carrera. Él ya se había establecido como una estrella de acción confiable, alguien que puede hacer las escenas físicamente demandantes mientras mantiene ese carisma natural que hace que la audiencia se conecte con él. Como Rey, Johnson muestra determinación inquebrantable, pero también dolor emocional por la hija que perdió años atrás. Hay escenas donde tiene que mostrar vulnerabilidad, especialmente en sus interacciones con Emma, cuando discuten sobre su matrimonio fallido y la pérdida que nunca pudieron superar juntos. No es su trabajo de actuación más matizado, pero tampoco necesita serlo. Necesita ser creíble como un héroe de acción que puede pilotar helicópteros, conducir botes a través de tsunamis y escalar edificios en ruinas, y definitivamente cumple con esos requisitos. Carla Gugino, como Emma, aporta fortaleza y determinación propias. Su personaje fácilmente podría haber sido solo la esposa en peligro, esperando ser rescatada, pero el guión y la interpretación de Gugino le dan más agencia que eso. Emma toma decisiones cruciales por su cuenta, salva su propia vida en múltiples ocasiones y es una participante activa en su propio rescate más que una víctima pasiva. La química entre Gugino y Johnson funciona bien. Puedes creer que fueron una pareja que se amó profundamente, pero que se separó por el dolor compartido. Sus escenas juntos, especialmente una vez que Ray la rescata de un edificio colapsando en Los Ángeles, tienen una naturalidad que ayuda a anclar emocionalmente una película que de otra manera es bastante espectacular y exagerada. Alexandra Daddario como Blake
demuestra que puede ser más que solo un rostro bonito. Su personaje necesita pasar por un arco significativo, comenzando como una joven relativamente protegida, que está nerviosa por ir a la universidad, hasta convertirse en alguien que puede pensar rápidamente bajo presión extrema y liderar a otros en situaciones de supervivencia. Blake usa conocimientos que claramente aprendió de su padre para navegar situaciones peligrosas. Hay una escena particularmente tensa donde ella queda atrapada bajo el agua y debe ser resucitada que Daddario interpreta con su química con Hugo Johnston Burt, como Ben, también funciona, creando un pequeño romance que se desarrolla en medio del caos sin sentirse forzado o quitarle demasiado tiempo a la acción principal. El Dr. Hayes de Paul Giamatti sirve como la conciencia científica de la película. Cada película de desastres necesita a esos personajes que pueden explicar qué está pasando y por qué, y Giamatti maneja ese rol expositivo con la gravedad apropiada. Su personaje está emocionado por el avance científico que él y su equipo han logrado en predecir terremotos, pero también está absolutamente horrorizado por la destrucción que está presenciando. Giamatti es lo suficientemente buen actor para hacer que escenas que son básicamente solo él explicando ciencia sísmica sean interesantes de ver. Él aporta urgencia a sus advertencias sobre las réplicas que vienen y sobre la magnitud sin precedentes de lo que están experimentando. Sin su presencia vendiendo la seriedad científica, la película podría haberse sentido aún más como pura fantasía. Ben y Ollie, los hermanos que ayudan a Blake, son interpretados con suficiente carisma por Hugo Johnston Burt y Art Parkinson respectivamente. Ben es presentado como un joven ingeniero, y ese conocimiento técnico resulta útil cuando necesitan navegar por edificios dañados o encontrar soluciones creativas a problemas de supervivencia. Johnston Burt le da a Ben una cualidad de decencia fundamental. Es claramente un buen tipo, que hace lo correcto bajo presión. Ollie, siendo más joven, aporta algo de alivio cómico ocasional, pero también muestra valentía cuando es necesario. La relación entre los hermanos se siente genuina, se protegen mutuamente, y hay una dinámica fraternal creíble allí. Estos dos personajes ayudan a expandir la narrativa más allá de solo la familia Gaines, mostrando cómo personas comunes responden al desastre extraordinario. Visualmente, San Andreas es indudablemente impresionante. El director de fotografía Steve Jetlin, quien ha trabajado con Rian Johnson en varias películas, captura tanto la escala masiva de la destrucción como los momentos más íntimos. Hay tomas aéreas increíbles que muestran edificios colapsando, el suelo literalmente abriéndose y ciudades enteras siendo devastadas. La película usa una paleta de colores que evoluciona a medida que avanza el desastre, comenzando con los tonos cálidos y soleados de un día normal en California, luego pasando a tonos más grises y llenos de polvo a medida que los edificios se derrumban, y eventualmente llegando a tonos más fríos y azulados durante las secuencias del tsunami. El uso de cámaras tanto estables como de mano ayuda a diferenciar entre los momentos de relativa calma y las secuencias de acción caótica. Los efectos visuales son verdaderamente el corazón de esta película. Múltiples compañías de efectos visuales trabajaron en San Andreas, incluyendo Image Engine, Hydraulic X y Scanline VFX, entre otras. Crearon destrucción digital que se ve convincente en su mayoría, desde la presa Hoover colapsando en la secuencia de apertura hasta el puente Golden Gate, destruyéndose hasta los rascacielos de San Francisco desmoronándose. El nivel de detalle es impresionante cuando lo piensas. Cada edificio que cae necesita parecer que está hecho de materiales reales comportándose según las leyes de la física, incluso cuando la escala de la destrucción va más allá de lo que probablemente ocurriría en la realidad. Hay una escena donde Emma debe subir la azotea de un rascacielos inclinándose que es particularmente memorable visualmente, combinando efectos prácticos con CGI para crear algo genuinamente tenso de ver. El diseño de sonido y la música también juegan roles cruciales en crear la atmósfera apropiada. El compositor Andrew Lockington creó una partitura que alterna entre momentos épicos y orquestales durante las grandes secuencias de destrucción y momentos más emocionales y cuerdas durante las escenas familiares. El diseño de sonido enfatiza el poder aterrador del terremoto, con efectos que hacen que sientas el poder de la tierra moviéndose, edificios crujiendo y desmoronándose, y el rugido del agua durante el tsunami. En una buena sala de cine o con un buen sistema de sonido en casa, estos elementos auditivos realmente aumentan la experiencia inmersiva de la película. Los momentos de silencio relativo después de los terremotos también son efectivos, creando esos momentos de respiración antes de la siguiente ola de caos. La película tiene una duración de aproximadamente 114 minutos, casi 2 horas justas.
Este es un tiempo de ejecución ejecución bastante estándar para una película de acción de verano, lo suficientemente largo para desarrollar la historia y mostrar múltiples secuencias de desastre espectaculares, pero no tan largo como para agotar a la audiencia. El ritmo es generalmente rápido, una vez que comienza el primer terremoto, alrededor de los 20 minutos de la película. Después de eso, es prácticamente una secuencia de acción tras otra, con breves respiros para desarrollo de personajes o exposición científica. Algunos críticos sintieron que la película podría haber usado un poco más de tiempo para desarrollar personajes antes del desastre, pero otros apreciaron que no perdía mucho tiempo llegando a lo que la gente vino a ver: destrucción espectacular y acción de supervivencia. En términos de exactitud científica, bueno, aquí es donde la película toma bastantes libertades. Consultaron con sismólogos reales durante el desarrollo, incluyendo al doctor Thomas Jordan del Centro de Terremotos del Sur de California, pero definitivamente optaron por el espectáculo cinematográfico sobre la precisión científica en muchos casos. Por ejemplo, la magnitud del terremoto en la película se establece eventualmente en 9,6, lo cual sería extremadamente raro para una falla de deslizamiento lateral como San Andreas. Ese tipo de magnitudes generalmente ocurren en zonas de subducción. El tsunami masivo que golpea San Francisco también es una exageración. Los terremotos de fallas de deslizamiento lateral generalmente no generan tsunamis de ese tamaño. La película también muestra el suelo abriéndose en enormes grietas que se tragan cosas, lo cual es más ficción de Hollywood que realidad sísmica. Los terremotos reales no crean esas fisuras gigantescas como vemos en las películas. Sin embargo, hay que darle crédito a la película por algunos elementos que sí captura correctamente. La importancia de prepararse para terremotos, las réplicas que continúan después del temblor principal, el potencial para que los terremotos disparen otros terremotos en fallas cercanas, y el peligro real que representan los edificios colapsando y los escombros cayendo. Todo esto está basado en realidad. Las escenas que muestran a personas usando técnicas de seguridad, como meterse debajo de escritorios o alejarse de ventanas, son educativas. El Dr. Hayes incluso da algunos consejos útiles durante sus apariciones en televisión en la película. Así que aunque el espectáculo está exagerado, hay suficiente verdad mezclada para que la película sirva como un recordatorio sobre la preparación para desastres, incluso si no debes tomar todo literalmente. Cuando San Andreas se estrenó en mayo de 2015, tuvo un desempeño sólido en la taquilla. Abrió con aproximadamente 54 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, lo cual fue considerado un buen inicio para una película de desastres. Internacionalmente fue aún más exitosa, particularmente en China, donde recaudó más de 100 millones de dólares. La recaudación total mundial terminó siendo alrededor de 474 millones de dólares contra su presupuesto de producción de 110 millones, lo cual la hizo definitivamente rentable y un éxito comercial. Este tipo de números explicaron por qué hubo conversaciones sobre una secuela, aunque hasta ahora esa secuela ha tenido un desarrollo complicado. El éxito de la película demostró que todavía hay apetito de audiencia por películas de desastres bien ejecutadas, especialmente cuando cuentan con una estrella carismática como Dwayne Johnson. Las críticas profesionales fueron mixtas, pero generalmente más positivas que negativas. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación de alrededor del 50% de los críticos, lo cual significa que está justo en el medio, dividiendo opiniones. Los críticos que la disfrutaron elogiaron las impresionantes secuencias de efectos visuales, el ritmo constante y la presencia carismática de Dwayne Johnson. Apreciaron que la película sabía exactamente qué tipo de entretenimiento quería ser, y lo ejecutaba competentemente. Las críticas negativas generalmente señalaban el desarrollo limitado de personajes, los diálogos predecibles y las libertades científicas excesivas. Algunos críticos sintieron que la película era emocionalmente manipuladora, especialmente con el subtexto sobre la hija perdida de Ray y Emma. Otros pensaron que el elemento romántico secundario con Blake y Ben era innecesario y quitaba tiempo a la acción principal. La audiencia general fue considerablemente más generosa que los críticos profesionales. En CinemaScore, que mide la reacción de la audiencia en los estrenos, San Andreas recibió una calificación de A-, lo cual es bastante bueno, e indica que la mayoría de las personas que pagaron para verla salieron satisfechas. Las calificaciones de audiencia en sitios como IMDb están alrededor de 6,1 de 10, y en Rotten Tomatoes, la puntuación de audiencia es significativamente más alta que la de los críticos,
Esto sugiere que aunque los críticos podían ser quisquillosos sobre la trama predecible o los momentos cursis, la audiencia general simplemente disfrutó del paseo. Para muchas personas, San Andreas entregó exactamente lo que prometía: 2 horas de entretenimiento de escapismo con efectos visuales impresionantes y una estrella de acción confiable salvando el día. Una de las fortalezas más claras de la película es su espectáculo visual puro. Si quieres ver ciudades siendo destruidas con efectos visuales de alta calidad, San Andreas definitivamente entrega. Las secuencias de desastres son variadas e imaginativas, desde la presa Hoover rompiéndose hasta edificios de Los Ángeles, colapsando hasta el tsunami en San Francisco. La película hace un buen trabajo variando el tipo de destrucción para que no se vuelva repetitivo. Otra fortaleza es Dwayne Johnson mismo, quien en este punto de su carrera se había vuelto extremadamente hábil en ser el centro carismático de películas de acción. Su presencia hace que incluso las escenas más inverosímiles sean más fáciles de aceptar porque él las vende con total convicción. La película también se beneficia de un ritmo generalmente bueno que no te da mucho tiempo para pensar demasiado en las inconsistencias lógicas. El diseño de sonido y la cinematografía también merecen crédito como fortalezas. Las secuencias de acción son filmadas con claridad. Puedes seguir lo que está pasando geográficamente y entender las apuestas en cada momento. No hay ese problema de edición frenética que hace que algunas películas de acción sean confusas de seguir. El sonido hace que los terremotos se sientan físicamente poderosos, lo cual es crucial para vender el peligro. La película también maneja bien las múltiples líneas de historia, cortando entre Ray y Emma, Blake y los hermanos, y el Dr. Hayes de manera que mantiene el impulso narrativo. Nunca te quedas demasiado tiempo con un grupo de personajes antes de volver con los otros, lo cual ayuda a mantener la energía alta durante todo el tiempo de ejecución. En cuanto a las debilidades, la más obvia es probablemente la falta de desarrollo de personajes profundo o diálogos particularmente memorables. Los personajes son en su mayoría arquetipos: el héroe determinado, la esposa fuerte, la hija ingeniosa, el científico preocupado. No hay mucha complejidad o matices en cómo están escritos. El subtexto emocional sobre la hija que Ray y Emma perdieron se siente un poco manipulador y no está tan integrado en la historia principal como podría haber estado. Daniel, el nuevo novio de Emma interpretado por Joan Gruffudd, es particularmente poco desarrollado y básicamente solo existe para ser inadecuado en comparación con Ray. La película también depende de algunas coincidencias convenientes y decisiones de personajes cuestionables para mover la trama adelante, lo cual puede sacar a los espectadores más críticos de la experiencia. La exactitud científica, o la falta de ella, es otra debilidad para aquellos que les importan esas cosas. Si eres alguien que se distrae con imprecisiones científicas, San Andreas te dará muchas razones para fruncir el ceño. Más allá de las exageraciones sobre la magnitud del terremoto y el tsunami, hay momentos donde los personajes sobreviven cosas que realísticamente deberían ser fatales, o donde la física simplemente no funciona de la manera que debería. La estructura de la historia también es bastante formulaica, siguiendo el modelo estándar de película de desastres sin desviarse mucho, o sorprender a la audiencia con giros inesperados. Si has visto otras películas de desastres, probablemente puedes predecir la mayoría de los bits de la trama antes de que ocurran. Entonces, ¿vale la pena ver San Andreas? Depende completamente de lo que estés buscando en una película. Si quieres un thriller de desastres visualmente espectacular, con buenas secuencias de acción, y no te importa demasiado la profundidad de personajes o la precisión científica, definitivamente vale la pena tu tiempo. Es entretenimiento sólido de palomitas de maíz, que se ve mejor en la pantalla más grande posible con buen... Si eres fanático de Dwayne Johnson, es una de sus mejores películas de acción de este periodo. Si aprecias los efectos visuales bien ejecutados, el trabajo técnico aquí es impresionante. Es el tipo de película que funciona bien como escapismo. Te permite apagar tu cerebro crítico por un par de horas y simplemente disfrutar el paseo. Por otro lado, si necesitas tus películas con desarrollo de personajes sustancial, diálogos inteligentes o precisión científica, probablemente San Andreas te va a frustrar. No es una película que esté tratando de decir algo profundo sobre la naturaleza humana o la sociedad. No hay subtexto político o comentario social particularmente significativo. Es simplemente una historia sobre gente tratando de sobrevivir un desastre natural catastrófico y una familia encontrando su camino de regreso juntos en el proceso. Dentro de esos parámetros limitados, hace su trabajo competentemente. No reinventa el género de películas de desastres, pero ejecuta la fórmula bastante bien. Una cosa interesante sobre San Andreas es cómo funciona dentro del contexto más amplio de la carrera de Dwayne Johnson. Para 2015,
Johnson había pasado exitosamente de ser una estrella de lucha libre a ser una de las estrellas de cine de acción más confiables de Hollywood. San Andreas fue una de sus primeras películas donde era indiscutiblemente el protagonista principal, cargando toda la película sobre sus hombros, en lugar de ser parte de un ensemble como en las películas de Fast and Furious. El éxito de la película ayudó a solidificar su estatus como atracción principal legítima. Demostró que podía abrir una película sin necesitar una franquicia establecida o coestrellas igualmente famosos. Este éxito probablemente contribuyó a que le dieran roles principales en otras películas de gran presupuesto en los años siguientes. El impacto cultural de San Andreas ha sido moderado pero notable. Se convirtió en parte de esa conversación cultural sobre preparación para desastres, especialmente en California, donde la amenaza es real. Algunas organizaciones de preparación para emergencias incluso usaron el lanzamiento de la película como una oportunidad para promover la conciencia sobre preparación para terremotos. Hay algo útil en películas como esta que, aunque exageradas, recuerdan a la gente que los desastres naturales son amenazas reales para las cuales deberían prepararse. La película también se convirtió en un punto de referencia cultural, ahora cuando la gente habla sobre The Big One, que eventualmente podría golpear California. San Andreas a menudo entra en la conversación como representación visual, aunque extrema, de lo que podría pasar. En términos de legado dentro del género de películas de desastres, San Andreas ocupa un lugar respetable pero no revolucionario. Viene de una larga tradición de películas de desastres que se remonta a los años 70, con clásicos como Earthquake y The Towering Inferno, pasando por éxitos de los 90 como Twister y Dante's Peak, hasta competidores más contemporáneos. No alcanza las alturas de las mejores películas del género, pero tampoco cae en los niveles más bajos. Es una entrada sólida de nivel medio que será recordada principalmente por sus efectos visuales y la actuación de Johnson, en lugar de por cualquier innovación narrativa o técnica. Definitivamente es mejor que muchas otras películas de desastres de presupuesto menor que han salido a lo largo de los años. La película también generó discusión interesante entre los científicos y educadores sobre cómo Hollywood representa los desastres naturales. Algunos sismólogos expresaron frustración con las inexactitudes, pero reconocieron que la película al menos ponía los terremotos en la mente del público. Otros vieron una oportunidad y crearon contenido educativo que usaba la película como punto de partida para discutir la ciencia real detrás de los terremotos. Hubo artículos de fact-checking que analizaban qué aspectos de la película eran plausibles y cuáles eran pura fantasía de Hollywood. Esta conversación continua entre entretenimiento y educación es fascinante, mostrando cómo incluso las películas que priorizan el espectáculo sobre la exactitud pueden servir propósitos educativos útiles si se enmarcan correctamente. Desde una perspectiva de diseño de producción, San Andreas enfrentó desafíos únicos. Crear destrucción convincente requiere equilibrio cuidadoso entre efectos prácticos y digitales. Demasiado CGI y todo se ve falso y sin peso. Pero confiar solo en efectos prácticos limita severamente lo que puedes mostrar. La película usó una combinación inteligente de ambos enfoques. Construyeron sets prácticos que podían ser destruidos o manipulados físicamente para escenas con actores, lo cual ayuda a que las reacciones se vean genuinas. Luego aumentaron con CGI para mostrar la escala más amplia de destrucción que sería imposible o prohibitivamente cara de lograr prácticamente. Los actores también tuvieron que actuar contra mucho espacio verde o en plataformas de movimiento para simular terremotos, lo cual requiere habilidad considerable para hacer que se vea convincente. Las escenas del tsunami presentaron desafíos técnicos particulares. Agua y CGI históricamente han sido difíciles de mezclar convincentemente, aunque la tecnología ha mejorado dramáticamente a lo largo de los años. Para San Andreas, el equipo de efectos visuales usó simulaciones avanzadas de fluidos para crear el comportamiento del agua. Luego integraron eso con elementos filmados de los actores en ambientes controlados. La secuencia donde Ray y Emma navegan a través de las olas masivas hacia San Francisco requirió coordinación cuidadosa entre el trabajo de dobles, filmación con los actores en botes mecánicos contra pantallas azules y la creación completa de CGI del entorno acuático. El resultado es visualmente impresionante, aunque definitivamente empuja los límites de la credibilidad en términos de lo que humanamente sería sobrevivible. El trabajo de dobles en San Andreas también merece reconocimiento. Aunque Dwayne Johnson está conocido por hacer muchas de sus propias acrobacias, una película de esta escala requiere un equipo completo de dobles profesionales para las secuencias más peligrosas. Los dobles tuvieron que realizar caídas, saltos, secuencias de pelea y escenas que involucraban escombros en movimiento o estructuras colapsando.
Coordinar estas secuencias requiere planificación meticulosa y protocolos de seguridad estrictos. El equipo de dobles trabajó estrechamente con el departamento de efectos visuales para asegurar que lo que estaban haciendo físicamente se alinearía con los elementos digitales que serían agregados en postproducción. Es un aspecto de la realización cinematográfica que a menudo pasa desapercibido, pero es absolutamente crucial para películas de acción de este tipo. La edición de San Andreas, manejada por Bob Duxay, tuvo que equilibrar múltiples líneas de historia y mantener el impulso constante. Duxay había trabajado anteriormente con el director Brad Peyton y tiene experiencia en películas de acción de ritmo rápido. El desafío en editar una película de desastres es mantener claridad geográfica y temporal mientras cortas entre diferentes grupos de personajes en diferentes ubicaciones. La audiencia necesita entender dónde está cada persona en relación con los demás y con el desastre que se desarrolla. La edición también tiene que construir tensión apropiadamente, sabiendo cuándo apresurarse a través de escenas y cuándo dejar que los momentos respiren. Hay un arte en estructurar las secuencias de acción para que se sientan emocionantes sin volverse agotadoras o confusas. Un elemento de la película que recibió atención mixta fue su trato de la destrucción masiva y la pérdida de vidas. Algunas películas de desastres son acusadas de ser insensibles al tratar la muerte como espectáculo, mostrando miles de personas muriendo como entretenimiento. San Andreas intenta navegar esto, enfocándose principalmente en nuestros personajes principales sobreviviendo, mientras mantiene la destrucción más amplia, algo abstracta. Vemos edificios colapsando y caos, pero la película no se detiene en muertes individuales de personajes aleatorios de manera explotadora. El Dr. Hayes ocasionalmente menciona estimaciones de bajas para recordarnos la escala de la tragedia, pero la cámara no se regodea en el sufrimiento. Es un equilibrio difícil de lograr. La película quiere mostrar destrucción espectacular, sin parecer que está celebrando las muertes masivas que implicaría. El mensaje temático subyacente de San Andreas, en la medida en que tiene uno, es sobre la familia y el sacrificio. La trayectoria de Ray es de alguien que salvó cientos de vidas de extraños a lo largo de su carrera, pero no pudo salvar a su propia hija, lo cual fracturó su familia. El terremoto le da una oportunidad de redención, de poner a su familia primero, y usar todas sus habilidades específicamente para protegerlos. Hay un momento en la película donde Ray básicamente abandona su deber profesional de rescatar víctimas al azar para enfocarse en llegar a su familia, lo cual podría ser visto como egoísta o comprensible dependiendo de tu perspectiva. La película claramente quiere que lo veamos como comprensible y noble. La familia primero es el mensaje. Emma y Blake también demuestran fuerza y recursos propios en lugar de ser víctimas indefensas, lo cual le da a la narrativa familiar más equilibrio. La relación entre Blake y Ben agrega un elemento romántico juvenil que probablemente está ahí para atraer a audiencias más jóvenes. Es bastante inocente y dulce, sin ser sexualizado excesivamente. Se conocen justo antes del desastre, Ben se ofrece a ayudarla, ya que su padre no puede llevarla a la universidad, y luego quedan atrapados juntos cuando golpea el terremoto. La adversidad compartida los une rápidamente, trabajando como equipo para sobrevivir en las ruinas de San Francisco. Su romance en ciernes proporciona algunos momentos más ligeros en medio del caos. El hermano menor de Ben, Ollie, sirve como un tercer miembro del grupo que ocasionalmente comenta sobre la obvia atracción entre los dos. No es el romance más desarrollado en la historia del cine, pero funciona adecuadamente dentro del contexto de la película. Daniel Riddick, el nuevo novio de Emma, es un personaje interesante en términos de lo que la película intenta hacer con él. Inicialmente es presentado como exitoso y encantador, alguien que podría proporcionar una buena vida para Emma. Pero cuando el desastre golpea, su verdadero carácter se revela y resulta ser cobarde y egoísta. Hay una escena donde básicamente abandona a Blake cuando se encuentra en peligro, salvándose a sí mismo. Esto está claramente destinado a contrastar con el heroísmo y autosacrificio de Ray. Es un tropo bastante común en películas. El nuevo interés romántico resulta ser inadecuado en comparación con el ex-esposo/esposa original. Algunos críticos sintieron que este giro era innecesariamente duro con el personaje y predecible en su ejecución, pero sirve al propósito narrativo de despejar el camino para que Ray y Emma potencialmente se reconcilien. El Dr. Hayes y su equipo científico funcionan como el coro griego de la película, observando y comentando sobre los eventos mientras se desarrollan. No tienen el poder de detener lo que está sucediendo, pero pueden entenderlo, explicarlo y advertir a otros. Hay una trama secundaria sobre su nuevo sistema de predicción de terremotos que finalmente funciona, dándoles algunos minutos de advertencia antes de que golpeen los temblores principales. Esto plantea preguntas interesantes sobre el valor de la predicción de terremotos
Incluso solo unos minutos de advertencia podrían salvar vidas si la gente sabe qué hacer con esa información. El sacrificio del personaje del Dr. Park, en el cumplimiento del deber, enfatiza los riesgos que los científicos toman para comprender mejor los peligros naturales. Estos personajes le dan a la película algo de peso intelectual entre toda la acción física. Las tomas aéreas en toda la película muestran California desde perspectivas espectaculares, tanto antes como después de la destrucción. Hay algo casi melancólico en ver hermosos paisajes y ciudades icónicas siendo devastados. La película fue filmada en varias locaciones en California y Australia, con las locaciones australianas doblando por áreas californianas. San Francisco en particular es un personaje en sí mismo, con puntos de referencia icónicos como el puente Golden Gate y el distrito financiero con sus rascacielos siendo prominentemente presentados y luego destruidos. Hay un peso emocional en ver lugares reconocibles siendo devastados. Hace que el desastre se sienta más personal que si fuera una ciudad genérica, sin rasgos distintivos. El diseño de vestuario en San Andreas es funcional y apropiado para el género. Ray viste principalmente su uniforme de piloto de rescate, lo cual establece inmediatamente su profesión y autoridad. A medida que avanza la película y pasa por varios desafíos, su ropa se vuelve progresivamente más sucia y dañada, mostrando visualmente lo que ha soportado. Emma comienza vestida para una cena elegante con Daniel, pero rápidamente cambia a ropa más práctica a medida que necesita sobrevivir. Blake y su grupo también pasan por transformaciones visuales similares, comenzando relativamente limpios y ordenados y terminando cubiertos de polvo y escombros. Este tipo de continuidad visual ayuda a anclar la progresión temporal y física de los personajes a través de su odisea. No es glamoroso, pero esa es la idea. Estas personas están pasando por trauma real, y su apariencia lo refleja. El marketing de San Andreas fue extenso, con trailers que enfatizaban las espectaculares escenas de destrucción y el heroísmo de Dwayne Johnson. Los materiales promocionales hicieron un buen trabajo mostrando la escala de la película, mientras mantenían algunos momentos clave como sorpresas. Hubo también asociaciones con organizaciones de preparación para desastres que usaron el lanzamiento de la película como oportunidad educativa. Johnson mismo fue un activo promocional valioso, usando su masiva presencia en redes sociales para generar entusiasmo por la película. Hubo premiers en varias ciudades principales, incluyendo apropiadamente Los Ángeles y San Francisco. El sincronización del lanzamiento a finales de mayo lo posicionó como uno de los primeros grandes blockbusters de acción del verano de 2015. En términos de formatos de visualización, San Andreas se beneficia definitivamente de ser vista en pantalla grande con buen sonido. Fue lanzada en formatos 2D, 3D y IMAX 3D. La versión 3D fue convertida en postproducción en lugar de ser filmada nativamente en 3D, lo cual a veces puede resultar en efectos menos impresionantes, pero las críticas sugirieron que la conversión fue hecha competentemente. IMAX en particular aumentaba la experiencia con su pantalla más grande y sistema de sonido mejorado, haciendo que las secuencias de terremoto se sintieran más inmersivas y físicamente impactantes. Para las visualizaciones caseras, definitivamente se recomienda la mejor configuración de televisión y sonido que tengas disponible para apreciar completamente el trabajo técnico que entró en la película. La película plantea implícitamente preguntas sobre cómo las sociedades deberían prepararse para desastres naturales predecibles pero inevitables. California sabe que eventualmente experimentará otro terremoto masivo. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos y los individuos para prepararse? ¿Deberían aplicarse códigos de construcción más estrictos incluso si son más caros? ¿Cuántos recursos deberían dedicarse a la ciencia sísmica y los sistemas de advertencia temprana? Aunque San Andreas no explora estas preguntas en profundidad, su representación de destrucción masiva hace que sean relevantes. La película muestra tanto edificios modernos que colapsan como estructuras más viejas siendo destruidas, sugiriendo que ninguna cantidad de preparación puede hacer que una ciudad sea completamente segura ante un terremoto verdaderamente masivo. Es un reconocimiento sombrío de los límites del control humano sobre las fuerzas naturales. Un aspecto de la realización cinematográfica que es fácil pasar por alto es la complejidad logística de coordinar una producción de esta escala. Cientos de personas trabajando en diferentes departamentos, todos necesitando sincronizar sus esfuerzos para crear el producto final. Los efectos prácticos necesitan ser filmados de manera que se alineen con los efectos visuales que serán agregados más tarde. El departamento de sonido necesita saber qué elementos auditivos serán necesarios para cada escena. El elenco necesita entender dónde deberían estar mirando o reaccionando cuando están actuando contra espacios vacíos que eventualmente serán llenados con CGI. Todo esto requiere comunicación constante, planificación detallada
y la capacidad de adaptarse cuando las cosas inevitablemente no salen según el plan. El rol del director es esencial en mantener todo esto organizado y moviéndose hacia una visión coherente. Mirando hacia atrás, desde varios años después, San Andreas se siente como un producto muy específico de mediados de la década de 2010. Es del periodo justo antes de que las películas de superhéroes dominaran completamente el panorama de los blockbusters de verano, cuando todavía había espacio para películas de acción y desastre de alto concepto que no estaban basadas en propiedad intelectual de cómics. Representa un tipo de realización cinematográfica que prioriza el espectáculo visual y las estrellas de películas carismáticas sobre la complejidad narrativa o la construcción de universos cinematográficos. No está tratando de configurar secuelas o spin-offs, aunque su éxito llevó a discusiones sobre secuelas. Es bastante autónoma en su historia. Puedes verla sin haber visto nada más antes o necesitar ver algo después para obtener la historia completa. Hay algo refrescante en eso en la era moderna de franquicias interconectadas. Los momentos emocionales de la película, particularmente aquellos que involucran el duelo de Ray y Emma por su hija perdida, son tratados con relativa sinceridad, incluso si están algo subdesarrollados. Hay una escena cerca del final donde realizan una especie de rito funerario simbólico que finalmente les permite dejar ir algo de ese dolor. Es un momento silencioso en medio de toda la acción ruidosa, y tanto Johnson como Gugino le dan el peso emocional apropiado. Estos momentos humanizantes evitan que la película sea solo espectáculo vacío, aunque no ocurren con suficiente frecuencia o profundidad para hacer de San Andreas un drama particularmente resonante. El equilibrio se inclina fuertemente hacia la acción y los efectos visuales. Lo emocional es más un condimento que el plato principal. Las escenas de rescate en toda la película muestran tanto el heroísmo de socorristas profesionales como la capacidad de personas comunes para ayudarse mutuamente en crisis. Hay momentos donde vemos a extraños trabajando juntos para escapar de edificios colapsados o ayudando a personas heridas. Este aspecto comunitario de la respuesta a desastres es importante y refleja lo que realmente sucede en catástrofes reales. La gente generalmente se ayuda entre sí en lugar de descender en caos egoísta. El personaje de Rey obviamente tiene entrenamiento y equipo especializados que lo hacen excepcionalmente capaz, pero la película también muestra que coraje y ingenio pueden marcar la diferencia incluso sin entrenamiento profesional. Blake, Ben y Ollie sobreviven principalmente a través de pensamiento rápido y trabajo en equipo, en lugar de habilidades especializadas. Las réplicas en la película sirven como recordatorios continuos de que el peligro no ha terminado solo porque el temblor inicial se detuvo. Esta es ciencia precisa. Las réplicas son una parte real de la actividad sísmica y pueden continuar durante días, semanas o incluso meses después de un terremoto mayor. A veces las réplicas mismas pueden ser extremadamente destructivas, especialmente para estructuras que ya fueron debilitadas por el temblor inicial. La película usa las réplicas efectivamente como herramientas narrativas para crear nuevas crisis justo cuando parece que los personajes podrían tener un momento de respiro. Es una forma de mantener la tensión alta durante todo el tiempo de ejecución, sin necesitar inventar nuevos tipos de desastres completamente. El constante peligro subyacente de que la Tierra podría comenzar a temblar de nuevo en cualquier momento mantiene a todos nerviosos. Desde una perspectiva de representación, San Andreas es bastante tradicional con su estructura familiar nuclear en el centro de la narrativa. Es madre, padre e hija tratando de reunirse y potencialmente sanar su unidad familiar rota. Las familias no tradicionales o estructuras familiares diversas realmente no son representadas. El elenco en términos de raza y género es algo diverso en los roles secundarios, con actores como Paul Giamatti, Will Yun-lee, Archie Panjabi y otros, pero los roles principales son protagonizados por actores blancos, a excepción de Johnson, quien es multirracial. No es particularmente progresista en su representación, pero tampoco es notablemente ofensivo para los estándares de mediados de 2010. Es solo bastante estándar de Hollywood en ese aspecto. La banda sonora, más allá de la partitura, incluye algunas canciones populares usadas en momentos clave, aunque la película confía más en la música orquestal original que en canciones licenciadas. La música de Andrew Lockington va desde temas heroicos bombásticos durante las escenas de rescate hasta material más suave y emocional durante los momentos familiares. Hay motivos musicales que se repiten a lo largo de la película, asociados con ciertos personajes o temas, una técnica de puntuación bastante tradicional pero efectiva. La música nunca domina las escenas de acción, apropiadamente permitiendo que los efectos de sonido y diálogos tomen precedencia, pero proporciona apoyo emocional y ayuda a guiar las respuestas emocionales de la audiencia. Es puntuación de película sólida y profesional, sin ser particularmente memorable o innovadora.
El tratamiento del tiempo en San Andreas es algo comprimido, como es común en películas de acción. Los eventos que realísticamente tomarían muchas más horas, o incluso días, parecen suceder en períodos de tiempo más cortos para mantener el impulso narrativo. La película ocasionalmente incluye títulos que indican ubicación o tiempo transcurrido, pero en general no se preocupa demasiado por el realismo temporal estricto. Esto es probablemente lo correcto para el tipo de película que es. Un cronograma más realista resultaría en un ritmo más lento que podría hacer que la película se sintiera arrastrada. La audiencia generalmente está dispuesta a aceptar cierta compresión de tiempo en películas de acción, mientras la progresión narrativa tenga sentido en sus propios términos. Entonces, ¿cuál es el veredicto final sobre San Andreas? Es una película de desastres competentemente hecha, que proporciona entretenimiento sólido sin pretender ser más de lo que. Los efectos visuales son impresionantes, Dwayne Johnson es carismático como siempre, y el ritmo te mantiene enganchado durante la mayor parte de su duración. No es profunda, no es particularmente original, y toma bastantes libertades con la ciencia real, pero logra lo que se propone hacer: proporcionar 2 horas de escapismo de palomitas donde puedes ver a un héroe de acción salvar a su familia mientras California es devastada. Si entras con expectativas apropiadas para ese tipo de película, probablemente lo pasarás bien. Si buscas más sustancia o realismo, te sentirás decepcionado. Conoce tu audiencia y lo que ofrece competentemente para esa audiencia. Para fanáticos del género de desastres, San Andreas es un ejemplo respetable que se mantiene razonablemente bien entre otros en la categoría. No está al nivel de los mejores del género como Twister o The Day After Tomorrow en términos de impacto cultural, pero tampoco es un desastre en sí mismo, como algunas películas de desastres de presupuesto más bajo, que se sienten baratas o mal hechas. Ocupa un espacio intermedio sólido, lo suficientemente bien hecho como para ser entretenido, lo suficientemente espectacular como para justificar su presupuesto, pero no lo suficientemente innovador o resonante como para ser particularmente memorable años después. Es el tipo de película que puedes disfrutar viendo un sábado por la tarde, pero probablemente no volverás a ver repetidamente. Los elementos educativos sobre preparación para terremotos que la película incorpora de manera ligera podrían inspirar a algunos espectadores a realmente prepararse para desastres en sus propias vidas. Cosas simples como tener suministros de emergencia, conocer rutas de evacuación, tener un plan de comunicación familiar y saber dónde refugiarse durante un terremoto son todos elementos que aparecen en la película. Si solo algunos espectadores salen de la película y deciden prepararse mejor, eso es un resultado positivo. Las películas de desastres pueden servir como catalizadores para la preparación en el mundo real, incluso cuando exageran la amenaza para efectos dramáticos. Esa dualidad de entretenimiento y educación potencial es una de las fortalezas del género cuando se hace responsablemente. En conclusión final, San Andreas de 2015 es exactamente el tipo de película de desastres de verano que prometió ser: grande, ruidosa, visualmente espectacular y emocionalmente directa. Dwayne Johnson lidera con carisma, los efectos visuales impresionan y el ritmo te mantiene enganchado. Las debilidades en desarrollo de personajes y precisión científica son reales pero no fatales para el disfrute de la película si tus expectativas están calibradas apropiadamente. Vale la pena verla para fanáticos del género, fanáticos de Johnson, o cualquiera que quiera 2 horas de entretenimiento de escapismo con producción de alta calidad. Solo no esperes profundidad filosófica o realismo documental, y probablemente pasarás un buen rato viendo a The Rock salvar el día, mientras California se sacude hasta sus cimientos. Mirando más allá de lo obvio, hay algo fascinante en cómo San Andreas maneja el concepto del tiempo y el espacio durante sus secuencias más intensas. Cuando Ray pilotea su helicóptero a través de edificios que literalmente se están desmoronando a su alrededor, la película juega con nuestra percepción de la velocidad y el peligro. Esas tomas en cámara lenta de escombros cayendo mientras el helicóptero se desliza entre ellos son puro cine de acción, diseñadas para maximizar la tensión visual. Lo curioso es que en la vida real, esas maniobras serían absolutamente imposibles, no solo por la habilidad requerida, sino por las leyes básicas de la física y la aerodinámica. Pero aquí está la cosa: nadie realmente va al cine esperando ver a Dwayne Johnson hacer algo completamente ordinario y realista. Queremos verlo hacer lo imposible, y la película entiende perfectamente esa expectativa. Hablando de expectativas, hay un momento particularmente memorable donde Emma debe escalar por el exterior de un edificio que está inclinándose cada vez más. La secuencia completa está diseñada como una pesadilla vertical, con ella trepando sobre vidrio roto
Metal retorcido y concreto, desmoronándose mientras el edificio continúa, inclinándose hacia un colapso total. Carla Gugino realmente se comprometió con esta escena físicamente, haciendo muchas de las tomas ella misma con arneses de seguridad y coordinación cuidadosa con el equipo de dobles. Lo que hace que la secuencia funcione no es solo el peligro visual, sino la determinación absoluta que Emma muestra. No hay gritos histéricos, ni pánico paralizante, solo enfoque intenso en llegar a la cima antes de que el edificio complete su caída. Es refrescante ver un personaje femenino, en una película de acción, manejando el peligro con tanta competencia y compostura. La dinámica entre Blake y sus nuevos compañeros Ben y Ollie añade una capa generacional diferente a la narrativa. Mientras Ray representa esa generación de héroe de acción más tradicional, todo músculo y determinación inquebrantable, Blake y Ben representan un tipo diferente de heroísmo, basado más en inteligencia y adaptabilidad. Cuando quedan atrapados en un edificio inundándose, no intentan pelear contra el agua o romper paredes con fuerza bruta. En cambio, usan física básica y pensamiento rápido para escapar. Hay una escena donde Blake queda atrapada bajo el agua en un vehículo sumergido que es genuinamente tensa, y la forma en que Ben y Ollie trabajan juntos para rescatarla y luego realizar resucitación de emergencia muestra un tipo diferente de valentía. No es menos heroico que las hazañas de acción de Rey, solo expresa heroísmo de manera diferente. Lo que realmente distingue a San Andreas de algunas otras películas de desastres es su compromiso con la geografía real de California. No es solo una ciudad genérica siendo destruida, son lugares específicos con los que mucha gente está familiarizada. Cuando vemos la presa Hoover agrietándose en la secuencia de apertura, eso es un punto de referencia real que millones han visitado. Cuando el Golden Gate se desmorona, no es solo un puente cualquiera, es posiblemente el puente más icónico de Estados Unidos. Esta especificidad geográfica hace que la destrucción se sienta más personal y real para la audiencia, especialmente para aquellos que han estado en estos lugares. Al mismo tiempo, hay algo casi sacrílego en destruir estos íconos culturales, incluso ficticiamente. La película camina esa línea entre espectáculo emocionante y respeto apropiado por lo que estos lugares significan. El equipo de efectos visuales enfrentó el desafío particular de hacer que la destrucción se viera caótica, pero comprensible. Si todo es solo un desorden confuso de escombros volando, la audiencia se pierde y la tensión se... Entonces necesitaban coreografiar cuidadosamente cómo los edificios colapsan, qué dirección vuelan los escombros y cómo los personajes navegan a través de todo esto. Hay una ciencia real detrás de cómo las estructuras fallan bajo estrés sísmico, y aunque la película exagera dramáticamente, los artistas de efectos visuales consultaron con ingenieros estructurales para asegurar que los colapsos, al menos, tuvieran algo de base en cómo funcionan realmente estas cosas. El resultado es mucha destrucción que se ve espectacular, pero no completamente aleatoria o sin sentido. Algo que a menudo se pasa por alto en discusiones sobre San Andreas es cuán efectivamente usa el contraste entre escala masiva y momentos íntimos. Una toma puede mostrar una vista aérea de toda una ciudad, siendo devastada, millones de vidas siendo afectadas, y luego la siguiente toma es un primer plano cerrado de Ray, tratando de alcanzar a Emma por teléfono antes de que se corte la comunicación. Este cambio constante entre lo macro y lo micro mantiene la película anclada emocionalmente, mientras aún entrega el espectáculo de gran presupuesto. Es fácil volverse entumecido ante la destrucción masiva cuando es solo un espectáculo impersonal de CGI, pero cuando la película te recuerda constantemente que hay personas reales que nos importan en medio de todo ese caos, las apuestas se sienten más reales. La relación de Ray con su profesión como piloto de rescate añade una interesante complejidad moral a sus acciones durante la película. Ha dedicado su carrera a salvar extraños, poniendo su vida en riesgo incontables veces por personas que nunca conocerá de nuevo, pero cuando enfrenta la elección entre continuar ese trabajo durante el terremoto o abandonar su puesto para salvar a su familia, elige a su familia sin dudarlo realmente. La película no profundiza demasiado en las implicaciones de esto, en cuántas personas podrían haber sido salvadas si Ray hubiera permanecido en servicio, pero está ahí como una pregunta implícita. ¿Es egoísta poner a tu familia primero cuando tienes habilidades únicas que podrían salvar múltiples vidas? ¿O es completamente comprensible y humano? La película claramente quiere que sintamos que Ray está haciendo lo correcto, y emocionalmente funciona, pero es una pregunta ética interesante para contemplar. El personaje de Daniel, el novio de Emma, realmente recibe un trato bastante duro de la narrativa. Desde casi el momento en que lo conocemos, hay señales sutiles de que no está a la altura,
desde su sonrisa demasiado perfecta hasta su obvia incomodidad alrededor de Ray. Y luego, cuando el desastre golpea, sus verdaderos colores se muestran de la manera más dramática posible. Hay un momento específico donde básicamente abandona a Blake para salvarse a sí mismo, que lo marca permanentemente como un villano en la mente de la audiencia, aunque técnicamente no es un antagonista tradicional. Es solo un tipo débil y egoísta que resulta ser inadecuado cuando realmente importa. Ioan Gruffudd interpreta el papel con la cantidad justa de encanto superficial que se desmorona bajo presión, haciendo que la eventual revelación del carácter de Daniel sea algo creíble y bastante predecible. Las escenas en el Caltech con el Dr. Hayes y su equipo sirven un propósito narrativo crucial más allá de solo explicar la ciencia. Dan a la audiencia un sentido de la escala más amplia del desastre, mostrando que no es solo nuestra familia protagonista que está siendo afectada, sino literalmente millones de personas a lo largo de toda California. Cuando el Dr. Hayes aparece en televisión, advirtiendo sobre réplicas inminentes o explicando la magnitud sin precedentes del evento, está hablando tanto a los personajes en la película como a nosotros en la audiencia. Paul Giamatti aporta tal autoridad a estas escenas que realmente vendemos la gravedad de la situación, incluso cuando sabemos que los números específicos están exagerados para efectos dramáticos. Su rostro preocupado mirando monitores sísmicos se convierte en una imagen recurrente que puntúa las secciones de acción. El diseño de sonido realmente merece más crédito del que típicamente recibe. Piensa en todos los diferentes sonidos que necesitan ser creados para una película como esta. El rugido bajo de la tierra moviéndose, el crujido específico de diferentes materiales rompiéndose bajo estrés, el estruendo de edificios colapsando, el sonido del agua precipitándose durante el tsunami, las aspas del helicóptero cortando el aire, los gritos y sirenas en el fondo creando caos ambiental. Cada uno de estos elementos necesita ser diseñado, grabado o creado sintéticamente, y luego mezclado en capas de una manera que cree una experiencia auditiva cohesiva. En una buena sala de cine, especialmente con sistemas de sonido avanzados, puedes sentir los terremotos físicamente a través de las frecuencias bajas. Ese aspecto táctil de la experiencia cinematográfica es enorme para vender el peligro y la escala de lo que está sucediendo. Hay varios momentos de casi pérdida a lo largo de la película que mantienen la tensión alta incluso cuando fundamentalmente sabes que los personajes principales probablemente sobrevivirán. Es una película de acción de Hollywood de gran presupuesto, no exactamente conocida por finales devastadoramente trágicos, pero la película juega estos momentos lo suficientemente bien como para que aún sientas esa punzada de miedo de que tal vez esta vez realmente estén en peligro. Cuando Blake está bajo el agua sin aire, cuando Emma está colgando de un edificio inclinándose, cuando Ray y Emma están navegando a través de olas que lógicamente deberían volcar su pequeño bote, todos estos momentos son ejecutados con suficiente habilidad para generar tensión genuina, incluso cuando tu cerebro racional sabe que probablemente estarán bien. La transformación visual de California de paraíso soleado a zona de desastre es manejada efectivamente a través de la cinematografía y la gradación de color. Las escenas tempranas muestran California en toda su gloria. Cielos azules, arquitectura hermosa, gente disfrutando de la vida en uno de los lugares más deseables de la Tierra. Esta belleza establecida hace que la destrucción subsecuente sea más impactante. Para cuando llegamos al tercer acto con San Francisco parcialmente sumergida y en ruinas, la paleta de colores se ha desplazado completamente a tonos más fríos, más grises. Este tipo de narración visual es cine 101 pero sigue siendo efectivo. Estamos siendo entrenados subconscientemente a sentir que las cosas han cambiado fundamentalmente, que la normalidad ha sido destruida junto con los edificios. Un aspecto que hace que San Andreas funcione mejor de lo que podría es el ritmo variado de sus secuencias de acción. No es solo destrucción constante del mismo tipo una y otra vez. La secuencia de apertura en la presa Hoover es vertical, alguien colgando de un acantilado durante un rescate que sale mal. Luego tenemos el colapso de edificios de Los Ángeles, que es más caótico y horizontal, escombros volando en todas direcciones. La secuencia del tsunami introduce el elemento del agua y peligro de ahogamiento. Las escenas de Blake, navegando por edificios dañados, son más claustrofóbicas y sobre resolver rompecabezas estructurales. Esta variedad mantiene las cosas frescas y evita la fatiga de acción que puede suceder cuando una película solo repite el mismo tipo de escena una y otra vez. La relación entre Ray y Emma como padres en duelo añade una dimensión emocional que eleva la película por encima del puro espectáculo de destrucción. Han estado viviendo con la pérdida de su hija menor durante años,
Y ese dolor sin resolver es lo que fracturó su matrimonio. No pudieron llorar juntos efectivamente, entonces se separaron. El terremoto, paradójicamente, les da una oportunidad de reconectarse a través de una adversidad compartida diferente. Cuando están luchando por sobrevivir y llegar a Blake, no hay espacio para el tipo de distancia emocional que habían construido entre ellos. Tienen que confiar el uno en el otro completamente, comunicarse claramente y trabajar como equipo. Es terapia de relación bajo las circunstancias más extremas posibles, y la película sugiere que saldrán del otro lado más fuertes juntos. Blake, siendo una joven a punto de ir a la universidad, es significativo para el arco emocional de la familia. Sus padres están enfrentando no solo su separación, sino también el nido vacío inminente. Este es el último momento para que funcionen como una unidad familiar antes de que Blake salga al mundo. El terremoto interrumpe esa transición y los fuerza de vuelta juntos de la manera más dramática. Hay algo casi mitológico en la estructura. La hija partiendo en un viaje, literalmente siendo conducida a la universidad, quedando atrapada en el inframundo, San Francisco en ruinas, y los padres descendiendo para rescatarla. No es exactamente la historia de Orfeo y Eurídice, pero hay elementos arquetípicos similares de padres recuperando a un niño de circunstancias imposibles. Los hermanos británicos Ben y Ollie proporcionan una perspectiva externa interesante sobre el desastre americano. Como visitantes de otro país, no tienen la misma familiaridad con California o con terremotos que los locales podrían tener. Esto los hace tanto más vulnerables en algunos aspectos como potencialmente más capaces de pensar fuera de la caja en otros. Ben, siendo ingeniero, le da conocimiento técnico útil, pero su acento y modales británicos también proporcionan un ligero alivio cómico contra el telón de fondo del caos americano. No es jugado para risas obvias, pero hay un contraste cultural ahí que añade sabor. Ollie, siendo más joven pero sorprendentemente ingenioso, le da a la tríada de supervivencia una buena dinámica, con Blake como líder emergente, Ben como el romántico capaz y Ollie como el Benjamín inteligente. La secuencia donde Ray debe robar un camión para continuar su viaje después de que el helicóptero ya no es viable, muestra su voluntad de hacer lo que sea necesario. Técnicamente está tomando propiedad que no es suya, pero el contexto de emergencia hace que se sienta justificado. Esta es una de esas áreas moralmente grises que las películas de desastre navegan. Las reglas normales de la sociedad se rompen cuando la sociedad misma está colapsando. La película no se detiene para contemplar la ética del robo de Ray o su abandono del deber. Simplemente presenta estas acciones como obviamente correctas dada la situación. Es interesante pensar en cómo diferentes audiencias podrían responder así a estas elecciones basadas en sus propios valores sobre deber versus familia, bien colectivo versus necesidad individual. Las réplicas sirven como recordatorios constantes de que el peligro nunca es completamente predecible o controlable. Justo cuando los personajes piensan que podrían tener un momento para reagruparse, el suelo comienza a temblar de nuevo. Esto refleja la realidad de la actividad sísmica, pero también funciona brillantemente como un dispositivo narrativo. Mantiene la tensión alta y evita que la película se asiente en secciones medias potencialmente aburridas. El Dr. Hayes predice algunas de las réplicas más grandes con su nuevo sistema, dándole a la gente algo de advertencia, pero incluso unos pocos minutos de antelación no siempre es suficiente para llegar a seguridad cuando las estructuras ya están comprometidas. La representación de personal de primeros auxilios y servicios de emergencia en San Andreas es mayormente positiva, mostrándolos como heroicos y dedicados. Ray, obviamente, es nuestro ejemplo principal, pero vemos vislumbres de otros bomberos, policías y personal médico trabajando incansablemente para ayudar a otros. Hay una realidad subyacente aquí, que durante desastres reales, estos primeros respondedores se convierten en la línea de frente entre el caos y alguna apariencia de orden. Ellos corren hacia el peligro cuando todos los demás están huyendo de él. La película honra ese sacrificio incluso mientras se enfoca principalmente en la historia personal de Ray. Es un equilibrio que funciona razonablemente bien, usando su profesión como contexto para sus habilidades sin convertir la película en un comercial de reclutamiento. Visualmente, algunas de las imágenes más sorprendentes son aquellas que muestran la escala del desastre desde arriba. Las tomas aéreas de ciudades rotas, del suelo literalmente agrietado abierto, de tsunamis precipitándose hacia el interior, estas imágenes aprovechan algo primordial en nosotros. Hay una razón por la que las películas de desastre han sido populares durante décadas. Tocan nuestros miedos sobre fuerzas más allá de nuestro control, destruyendo la civilización que hemos construido. San Andreas entrega estas imágenes con calidad de producción moderna que hace que todo se vea terriblemente convincente.
Incluso sabiendo que es todo fabricado digitalmente, el espectáculo visual todavía tiene impacto porque está tan bien ejecutado técnicamente. El uso de medios dentro de la película, reporteros transmitiendo el desastre, redes sociales difundiendo información, sistemas de alerta de emergencia activándose, todo esto añade una capa de realismo moderno. En 2015, cualquier desastre importante sería inmediatamente documentado y compartido a través de múltiples plataformas de medios. La película incorpora esto mostrando a la reportera de Serena trabajando con el Dr. Hayes para informar al público, mostrando clips de noticias de la destrucción y teniendo personajes intentando comunicarse a través de teléfonos celulares antes de que las redes colapsen. Esta integración de la tecnología moderna de comunicación hace que el escenario se sienta contemporáneo en lugar de atemporal. Hay un subtexto interesante sobre desarrollo y construcción en áreas sísmicamente activas que la película toca ligeramente. Daniel es un desarrollador de bienes raíces construyendo lujosos rascacielos en San Francisco, una ciudad que todos saben está en riesgo sísmico. Cuando estos edificios colapsan durante el terremoto, hay una pregunta implícita sobre la responsabilidad de construir estructuras que podrían no resistir el Big One. Emma, siendo arquitecta, añade otra capa. Ella entendería los códigos de construcción y el refuerzo sísmico mejor que la mayoría. Aunque la película no convierte esto en un tema principal, está ahí en el trasfondo. Esta tensión entre desarrollo económico y preparación realista para desastres inevitables. La escena de resucitación, donde Blake debe ser revivida después de casi ahogarse, es manejada con seriedad y algo de precisión técnica real. Ben y Ollie realizan la resucitación cardiopulmonar apropiadamente, y hay un momento genuinamente tenso donde no está claro si funcionará. Cuando finalmente tose agua y comienza a respirar de nuevo, es uno de los momentos emocionales más fuertes de la película, precisamente porque ha sido construido apropiadamente. No es solo espectáculo de acción, sino una cuestión de vida o muerte ejecutada de manera que se siente real. Alexandra Daddario vende totalmente la vulnerabilidad física del momento, y la reacción de alivio de sus compañeros se siente ganada. El clímax de la película, con la familia finalmente reunida en medio de las ruinas de San Francisco, proporciona cierre emocional incluso mientras el desastre físico está lejos de terminar. Han logrado su objetivo principal de encontrarse mutuamente, de sobrevivir cuando muchos otros no lo hicieron. Hay un momento donde izan una bandera americana en lo que queda de un edificio, un gesto simbólico de resiliencia y esperanza de que la reconstrucción es posible. Este tipo de patriotismo no irónico puede sentirse cursi, pero en contexto funciona como un momento de catarsis emocional. Hemos pasado casi 2 horas viendo la destrucción. Necesitamos alguna señal de esperanza antes de que terminen los créditos. El epílogo o falta del mismo es interesante. La película no salta hacia adelante meses o años para mostrarnos a California reconstruida, o a la familia Gaines instalándose en su nueva norma. Termina básicamente en el momento de su reunión, dejando el futuro incierto pero esperanzador. Esta elección mantiene el enfoque en el drama inmediato de supervivencia, en lugar de intentar atar todos los cabos sobre la recuperación a largo plazo. Es honesto en cierto sentido. Reconoce que la reconstrucción después de tal destrucción tomaría años y estaría mucho más allá del alcance de esta historia. La película es sobre sobrevivir el desastre, no sobre las consecuencias de vivir con él, y se mantiene fiel a ese enfoque. Mirando a The San Andreas como un producto de su tiempo, llegó en un momento donde las películas de desastre habían visto algo de resurgimiento después de un período más tranquilo. 2012 había sido un éxito masivo unos años antes, demostrando que el apetito de la audiencia por destrucción de gran presupuesto todavía existe. San Andreas se benefició de ese renovado interés mientras tallaba su propio nicho, enfocándose específicamente en la amenaza de terremoto en California en lugar de apocalipsis global. El enfoque regionalizado hizo que se sintiera más aterrizada e inmediata para audiencias americanas incluso mientras aún entregaba el espectáculo visual que hace que las películas de desastre funcionen internacionalmente. La ausencia de un villano tradicional en San Andreas es notable. La naturaleza misma es el antagonista. No hay conspiración malévola, ni saboteador o terrorista detrás del desastre. Es solo geología, haciendo lo que la geología hace, placas tectónicas moviéndose de maneras que resultan catastróficas para los humanos que construyeron ciudades encima de ellas. Esta ausencia de maldad humana hace que la película se sienta diferente de muchas películas de acción, donde hay alguien específico para derrotar. Aquí, la victoria es simplemente sobrevivir. No hay villano para vencer en combate. Daniel viene lo más cercano a un antagonista humano con su cobardía, pero incluso él es más patético que malévolo, simplemente inadecuado,
en lugar de activamente malo. Las secuencias de bote de Ray y Emma, navegando a través del tsunami hacia San Francisco, son visualmente espectaculares, pero requieren tal suspensión de incredulidad. Las olas que están navegando los aplastarían realísticamente o voltearían su pequeña embarcación en segundos. Pero la película los hace navegar estas olas imposibles con habilidad determinada, Ray usando su entrenamiento como piloto para leer las corrientes de agua, así como leería corrientes de aire. Es absolutamente ridículo, desde una perspectiva de realismo, pero increíblemente emocionante de ver. Y ahí está el núcleo de lo que hace que San Andreas funcione. Prioriza el emocionante espectáculo visual sobre la plausibilidad, y lo hace con suficiente compromiso que puedes seguir el juego. El soundtrack y la mezcla de sonido trabajan juntos para crear una experiencia auditiva que complementa lo visual. Durante las secuencias de acción más ruidosas, la música se retira un poco para dejar que los efectos de sonido hagan el trabajo pesado, el rugido de la destrucción proporcionando su propia banda sonora aterradora. Luego, en los momentos más tranquilos, la música orquestal entra para guiar la respuesta emocional. Es un baile cuidadosamente coreografiado entre diferentes elementos auditivos que requiere una mezcla de sonido realmente hábil para funcionar apropiadamente. Cuando se hace bien, como aquí, la audiencia ni siquiera lo nota conscientemente, solo se sienten apropiadamente tensos durante el peligro y apropiadamente aliviados durante la resolución. La complejidad técnica detrás de crear una ciudad colapsando digitalmente es algo que probablemente no apreciamos lo suficiente cuando estamos sentados en el cine comiendo palomitas. Cada edificio que vemos desmoronándose requirió que artistas digitales construyeran modelos tridimensionales completos, no solo las fachadas, sino las estructuras internas también. Luego esos modelos necesitan ser programados para romperse de maneras que parezcan físicamente plausibles cuando son sometidos a fuerzas sísmicas simuladas. Es básicamente ingeniería inversa, descubriendo cómo algo se desarmaría bajo condiciones extremas. Y todo esto tiene que renderizarse frame por frame, lo cual requiere poder computacional masivo. Cuando piensas en cuántas tomas de edificios destruyéndose hay en San Andreas, empiezas a apreciar la pura cantidad de trabajo digital que fue necesario. Lo que también merece reconocimiento es cómo la película maneja la escala humana dentro de toda esta destrucción masiva. Sí, vemos vistas amplias de ciudades siendo devastadas, pero también vemos personas individuales reaccionando, corriendo, tratando de ayudarse mutuamente. Estas personas en el trasfondo no son solo CGI sin rostro. Muchas fueron filmadas realmente en sets y luego compuestas digitalmente en las escenas de destrucción más grandes. Esta combinación de elementos humanos reales con entornos generados por computadora ayuda a mantener la destrucción anclada en algo que se siente tangible. Si todo fuera solo simulación digital, perderíais ese peso emocional que viene de ver personas reales en peligro real, incluso cuando ese peligro es fabricado. Hay un detalle interesante sobre cómo diferentes materiales se comportan durante terremotos que la película realmente captura bastante bien en sus secuencias de destrucción. El vidrio se rompe de manera diferente al concreto, que colapsa diferente al acero, que se dobla y tuerce bajo estrés. Los artistas de efectos visuales claramente estudiaron metraje de terremotos reales y colapsos de edificios para entender estas diferencias materiales. Cuando ves una ventana de vidrio explotando hacia afuera por la presión, o vigas de acero doblándose en formas imposibles, o concreto desmoronándose en cascadas de escombros, cada material está comportándose de manera consistente con sus propiedades reales. Este tipo de atención al detalle es lo que separa los efectos visuales realmente buenos del trabajo más descuidado. La iluminación en las secuencias de desastre cambia dramáticamente y ayuda a vender la caótica atmósfera. En condiciones normales, California está bañada en esa famosa luz solar dorada, pero una vez que comienzan los terremotos, nubes masivas de polvo y escombros oscurecen el sol, creando esta calidad de luz difusa y polvorienta que es visualmente distintiva. Luego tienes destellos de luz de líneas eléctricas rotas, el resplandor de incendios brotando en varias ubicaciones, y la oscuridad repentina cuando se va la energía en secciones enteras de... Estas condiciones de iluminación cambiantes no solo se ven dramáticas, sino que también ayudan a comunicar visualmente cuán completamente el desastre ha interrumpido la normalidad. El mundo literalmente se ve diferente cuando tu infraestructura está colapsando. Un aspecto del desempeño de Dwayne Johnson que realmente funciona es autocapacidad para mostrar agotamiento físico mientras mantiene ese impulso heroico. A medida que avanza la película, Ray se vuelve progresivamente más golpeado, más cansado, pero nunca se rinde. Johnson no solo está haciendo poses de héroe de acción todo el tiempo, hay momentos donde lo ves respirando pesadamente, moviéndose un poco más lento,
claramente sintiendo el costo físico de todo lo que ha pasado. Pero luego su familia necesita que haga algo más, y encuentra esa reserva de fuerza para seguir adelante. Esa actuación física sutil que ayuda a hacer que el personaje se sienta más humano que sobrehumano, incluso mientras está asesinando. Cosas bastante sobrehumanas. La escena del campo de refugiados temporal, hacia el final de la película, proporciona un vistazo a la escala más amplia de desplazamiento humano que un desastre así causaría. Miles de personas han perdido sus hogares, no saben si sus seres queridos están vivos, están traumatizados y asustados. La película no puede explorar estas historias individuales en profundidad sin descarrilar completamente su narrativa enfocada, pero al menos reconoce esta realidad más amplia. Vemos carpas improvisadas, personas siendo atendidas por heridas, familias abrazándose tras reunirse, equipos de rescate coordinando esfuerzos. Es un pequeño toque de realismo documental en medio de toda la acción cinematográfica, un recordatorio de que los desastres reales tienen consecuencias humanas que se extienden mucho más allá de las personas afortunadas de estar en el centro de la historia. Las decisiones de vestuario para los personajes principales se vuelven cada vez más destrozadas y realistas a medida que progresa la película, lo cual es un detalle de continuidad importante. El uniforme de Rey comienza impecable pero termina rasgado, manchado de polvo y parcialmente quemado en lugares. El elegante vestido que Emma llevaba para su cena se vuelve prácticamente irreconocible, eventualmente reemplazado por ropa más funcional que encuentra en el camino. Blake y sus compañeros pasan de estudiantes presentables a supervivientes cubiertos de mugre. Esta progresión visual ayuda a comunicar el paso del tiempo y la severidad de lo que han soportado. Si emergieran al final luciendo frescos y limpios, socavaría toda la tensión que la película trabajó para construir. La química entre el elenco realmente ayuda a vender las relaciones familiares en el corazón de la historia. Johnson y Gugino tienen una facilidad natural juntos que hace creíble que fueran una pareja casada que se separó por dolor no resuelto. No es que tengan toneladas de escenas para desarrollar esto, pero en los momentos que comparten, hay historia entre ellos que se siente genuina. Similarmente, Daddario como su hija tiene momentos con ambos padres que se sienten como interacciones reales entre padre e hija. Hay afecto ahí, pero también algo de distancia por todo lo que la familia ha pasado. Estas relaciones no son perfectas, lo cual las hace más convincentes que si todos fueran simplemente una familia unida perfecta sin problemas. El momento donde Rey y Emma finalmente tienen que confrontar directamente su dolor por su hija perdida es manejado con relativa gracia. No es excesivamente melodramático ni apresurado. Hay un reconocimiento de que perdieron a alguien preciosa, que ese dolor los separó cuando deberían haber estado apoyándose mutuamente, y que casi perder a Blake también les ha dado perspectiva sobre lo que realmente importa. Es terapia muy condensada, ciertamente no así es como el dolor real funciona, pero dentro de los confines de una película de acción de 2 horas, funciona lo suficientemente bien como soporte emocional para su reunión. Necesitábamos entender por qué estaban separados y por qué ahora podrían tener una oportunidad de arreglarlo. El uso del Dr. Hayes como figura científica de autoridad es bastante tradicional pero efectivo. Necesitas a alguien que pueda explicar qué está pasando sin que se sienta forzado o como una clase de ciencias. Giamatti trae suficiente credibilidad al papel que cuando dice que una réplica de magnitud 7,1 está a punto de golpear, le creemos y entendemos que eso es malo. Su angustia creciente a medida que la situación empeora más allá de lo que incluso sus peores modelos predecían, vende la naturaleza sin precedentes del evento. Y sus momentos ocasionales de asombro científico, como cuando nota patrones que nunca haya visto antes, recuerdan que incluso en medio del desastre, hay descubrimientos siendo hechos que podrían salvar vidas en el futuro. Algo que San Andreas hace relativamente bien, comparado con algunas películas de desastre, es evitar caer en completa miseria. Sí, mucha gente está en peligro, y la destrucción es masiva, pero el tono nunca se vuelve completamente desesperanzado o deprimente. Siempre hay un sentido de que nuestros personajes pueden superar esto a través de determinación, habilidad y un poco de suerte. Este optimismo fundamental es parte de lo que hace que la película funcione como entretenimiento en lugar de solo una representación angustiante de tragedia. Queremos ver a los héroes triunfar contra probabilidades imposibles, no verlos ser aplastados por realismo implacable. La película entiende esa expectativa del género y la entrega. Las escenas de rescate a lo largo de la película muestran una variedad de técnicas y equipos que rescatistas reales podrían usar. Vemos helicópteros con arneses siendo bajados para extraer personas de situaciones precarias, botes navegando aguas peligrosas para alcanzar sobrevivientes varados,
búsquedas manuales a través de escombros para encontrar personas atrapadas. Aunque las circunstancias son exageradas, las técnicas básicas son reales. Esto le da a la película una capa de autenticidad procedimental que ayuda a equilibrar los momentos más fantásticos. Ray sabe lo que está haciendo porque esto es literalmente su trabajo. Entonces, cuando improvisa soluciones a problemas de rescate, se siente basado en experiencia real, en lugar de solo heroísmo de película genérico. La banda sonora de Andrew Lockington apoya efectivamente los cambios emocionales sin volverse intrusiva o manipuladora. Durante las grandes secuencias de acción, la música es apropiadamente épica y impulsora, con percusión fuerte y metales hinchados que aumentan la excitación. Pero también sabe cuándo retirarse y dejar que una escena respire con solo sonido ambiental o diálogo. Los momentos emocionales más tranquilos reciben acompañamiento de cuerdas más suave que apoya sin sobrecargar. Es puntuación de película profesional y competente que hace su trabajo sin llamar demasiada atención sobre sí misma, que honestamente es exactamente lo que este tipo de película necesita. Ben y Ollie, siendo hermanos británicos, crea una dinámica interesante cuando se juntan con Blake. Hay diferencias culturales sutiles en cómo se comunican y responden al estrés que añaden textura a sus interacciones. Ben es educado casi hasta la falta en algunas situaciones, manteniendo esos modales británicos incluso cuando todo se está desmoronando literalmente. Ollie tiene ese ingenio seco, que es característicamente británico. Blake, como californiana, es quizás un poco más directa y orientada a la acción. Estas diferencias nunca se convierten en la fuente de conflicto. Simplemente hacen que el grupo se sienta más como individuos reales de diferentes orígenes, trabajando juntos en lugar de personajes intercambiables. La representación de los medios y los reporteros en la película es mayormente positiva, mostrándolos como profesionales tratando de mantener al público informado durante una crisis. La reportera Serena trabaja con el Dr. Hayes para transmitir información crítica de seguridad, no solo persiguiendo tomas sensacionales. Esta es una representación refrescantemente no cínica del periodismo durante desastres, reconociendo el rol importante que los medios responsables pueden jugar en la respuesta a emergencias. En desastres reales, información precisa y oportuna salva vidas, y la película reconoce eso en lugar de solo retratar a los reporteros como buitres explotadores. Las múltiples escalas de destrucción, desde vistas masivas de ciudades siendo devastadas hasta peligros individuales de escombros específicos amenazando personajes específicos, crean una variedad visual que mantiene las cosas interesantes. Una toma puede mostrar kilómetros de paisajes siendo transformados por fuerzas sísmicas. Luego la siguiente es un primer plano de una grieta formándose en una pared justo detrás de un personaje. Esta capacidad de hacer zoom dentro y fuera, de mostrar tanto el macro como el micro del desastre, es parte de lo que hace que los efectos visuales modernos sean tan efectivos. Puedes contar historias en múltiples escalas simultáneamente, de maneras que no eran posibles antes de la era digital. El ritmo de San Andreas es deliberadamente rápido una vez que pasa el primer terremoto, pero no es frenético hasta el punto de ser incomprensible. Todavía puedes seguir quién está dónde y qué están tratando de lograr en cualquier momento dado. Esto requiere edición disciplinada y dirección clara, asegurando que incluso durante el caos hay claridad geográfica y narrativa. Algunas películas de acción se vuelven tan frenéticas que pierdes el hilo de lo que está sucediendo, pero San Andreas generalmente evita ese problema. Cada secuencia de acción tiene objetivos claros, obstáculos claros y resoluciones claras antes de pasar a la siguiente. La elección de centrarse en la falla de San Andreas, específicamente, en lugar de alguna amenaza de terremoto ficticia, le da a la película un gancho de realidad que aumenta el factor de miedo. La gente que vive en California sabe sobre esta falla, han sentido terremotos menores, han participado en simulacros de terremoto. Entonces, cuando ven esta exageración cinematográfica del peor escenario posible, resuena de manera diferente que si fuera alguna isla volcánica ficticia o monstruo inventado. Hay una base de realidad que hace que incluso los elementos exagerados se sientan más inmediatos y personales. Es entretenimiento, pero también toca ansiedades reales sobre peligros reales. La transformación de Blake de adolescente algo protegida a sobreviviente, capaz es uno de los arcos de personaje más satisfactorios de la película. Comenzamos con ella nerviosa por ir a la universidad, claramente todavía muy dependiente de sus padres en algunos aspectos. Para el final, ha demostrado liderazgo, recursos y valentía que sorprenderían a sus padres. Cuando finalmente se reúnen, hay un reconocimiento de que ha crecido significativamente a través de esta experiencia traumática. No es el desarrollo de personaje más sutil jamás escrito,
pero funciona dentro del contexto de una película de acción, donde el tiempo para matices es limitado. Las cuestiones éticas de triage durante desastres, decidir quién rescatar primero cuando no puedes salvar a todos, están implícitas en las acciones de Rey, pero nunca exploradas directamente. Como piloto de rescate, habría sido entrenado para priorizar basándose en varios factores: quién está en peligro más inmediato, quién tiene las mejores probabilidades de supervivencia, cómo maximizar el número total de vidas salvadas. Cuando elige enfocarse en su familia, en lugar de seguir con sus deberes oficiales, está abandonando esas ecuaciones de triage profesionales por imperativos emocionales personales. La película no lo juzga por esto, claramente simpatiza con su elección, pero es un recordatorio interesante de que en desastres reales, estas decisiones imposibles tienen que ser tomadas constantemente. El tsunami que golpea a San Francisco en el tercer acto de la película es visualmente espectacular, pero como se mencionó antes, científicamente dudoso. La mayoría de los tsunamis son generados por terremotos submarinos en zonas de subducción, no por terremotos de falla de deslizamiento lateral como San Andreas, pero desde una perspectiva puramente cinematográfica, añade otro tipo de desastre a la mezcla, introduciendo el elemento del agua después de haber tenido principalmente destrucción basada en tierra. La secuencia de olas masivas precipitándose a través de las calles de San Francisco es innegablemente impresionante de ver, incluso si tu cerebro científico está gritando sobre las improbabilidades. A veces solo tienes que apagar esa parte de tu cerebro y disfrutar el espectáculo. La escena donde Blake queda atrapada en un vehículo sumergido es particularmente bien ejecutada en términos de construir tensión. El agua subiendo, su aire acabándose, intentando desesperadamente liberarse mientras Ben y Ollie trabajan desde afuera para rescatarla. Todo está coreografiado para maximizar la ansiedad de la audiencia. Alexandra Daddario vende completamente el pánico y la lucha física del momento. Cuando finalmente es liberada pero no está respirando, la película toma su tiempo con la secuencia de resucitación en lugar de apresurarla. Ese tiempo permite que la tensión se construya apropiadamente, así que cuando finalmente tose agua y respira de nuevo, el alivio se siente ganado. Las ruinas de San Francisco proporcionan un telón de fondo visualmente distintivo para la última parte de la película. Edificios inclinados en ángulos imposibles, calles agrietadas y rotas, agua inundando áreas que deberían estar secas, todo crea este paisaje urbano surrealista que es familiar pero transformado. Es casi postapocalíptico en su estética, recordando películas sobre el fin del mundo, pero anclado en una ubicación geográfica específica que reconocemos. Los efectos visuales artistas crearon este entorno destruido con suficiente detalle que se siente como un lugar coherente en lugar de solo un montón de elementos digitales desconectados arrojados juntos. El mensaje final de la película, en la medida en que tiene uno más allá de «los desastres naturales son aterradores», parece ser sobre resiliencia y reconstrucción. La bandera americana siendo izada en las ruinas simboliza que aunque se ha perdido mucho, la gente sobrevivirá y reconstruirá. Es un mensaje fundamentalmente optimista sobre la capacidad humana para recuperarse de la tragedia. Algunos podrían verlo como patriotismo simplista, pero también puede ser leído como una declaración más universal sobre resiliencia humana frente a fuerzas naturales que no podemos controlar. Hemos construido civilizaciones en lugares peligrosos antes y lo haremos de nuevo, aprendiendo de cada desastre cómo construir mejor la próxima vez. La falta de un villano humano tradicional significa que la película no puede recurrir a los habituales de triunfar sobre el mal y victorias satisfactorias del bien sobre el mal. La naturaleza no es malvada, es indiferente, no puede ser derrotada, solo sobrevivida. Esta realidad hace que el arco narrativo sea diferente de la mayoría de las películas de acción. No hay un gran enfrentamiento climático donde el héroe confronta al villano, solo una serie continua de desafíos de supervivencia que finalmente son superados. La victoria es simplemente seguir vivo y llegar a tus seres queridos. Es una estructura más episódica en cierto sentido, una serie de obstáculos superados en lugar de construir hacia un único confrontamiento definitorio, recuperarse de la tragedia. Algunos podrían verlo como patriotismo simplista, pero también puede ser leído como una declaración más universal sobre resiliencia humana frente a fuerzas naturales que no podemos controlar. Hemos construido civilizaciones en lugares peligrosos antes y lo haremos de nuevo, aprendiendo de cada desastre cómo construir mejor la próxima vez. La falta de un villano humano tradicional significa que la película no puede recurrir a los habituales de triunfar sobre el mal y victorias satisfactorias del bien sobre el mal. La naturaleza no es malvada, es indiferente, no puede ser derrotada, solo sobrevivida.
Esta realidad hace que el arco narrativo sea diferente de la mayoría de las películas de acción. No hay un gran enfrentamiento climático donde el héroe confronta al villano, solo una serie continua de desafíos de supervivencia que finalmente son superados. La victoria es simplemente seguir vivo y llegar a tus seres queridos. Es una estructura más episódica en cierto sentido, una serie de obstáculos superados en lugar de construir hacia un único confrontamiento definitorio. Esta estructura episódica en realidad funciona bastante bien, para mantener el impulso de la película sin sentir que simplemente está repitiendo los mismos beats una y otra vez. Cada obstáculo que Rey y su familia enfrentan requiere un conjunto diferente de habilidades o soluciones creativas. Primero es pilotear un helicóptero a través de edificios colapsando, luego es navegar a través de rápidos de agua peligrosos, después es escalar estructuras dañadas, y así sucesivamente. Esta variedad en el tipo de desafíos mantiene las cosas frescas y demuestra el conjunto completo de habilidades de Rey como profesional de rescate de emergencia. No es solo bueno en una cosa, es adaptable y experto en múltiples áreas, lo cual tiene sentido dado su entrenamiento y experiencia extensos. Y honestamente, ver a Dwayne Johnson resolver problemas de diferentes maneras nunca se vuelve aburrido. La progresión del desastre mismo está cuidadosamente estructurada para aumentar en intensidad. Comenzamos con terremotos más pequeños que sirven como advertencias, luego el primer gran temblor que causa destrucción significativa, seguido por réplicas que empeoran progresivamente las cosas, y finalmente el tsunami, que añade una capa completamente nueva de peligro. Esta escalada mantiene a la audiencia adivinando qué podría venir después, en lugar de sentir que la película ha mostrado toda su mano demasiado temprano. Es estructura narrativa básica, construir y aumentar la tensión continuamente, pero San Andreas lo ejecuta competentemente. Para cuando llegas al tercer acto, la situación es objetivamente mucho peor que al principio, lo cual es exactamente cómo debería funcionar. Un detalle que aprecio es cómo la película maneja la comunicación entre personajes cuando las redes normales colapsan. En las primeras etapas del desastre, todavía pueden hacerse llamadas ocasionales aunque las líneas están sobrecargadas. A medida que progresa, las comunicaciones se vuelven más esporádicas e inciertas. Para el final, esencialmente no hay comunicación electrónica confiable funcionando. Esta degradación progresiva de la infraestructura de comunicación refleja lo que realmente pasaría durante un desastre masivo y añade tensión al hacer más difícil para los personajes coordinar o saber si sus seres queridos están bien. También fuerza a los personajes a tomar decisiones sin información completa, lo cual crea oportunidades para malentendidos y apuestas aumentadas. El trabajo de cámara durante las secuencias de acción merece reconocimiento específico. Hay un equilibrio complicado entre capturar el caos del desastre y mantener suficiente claridad visual para que la audiencia pueda seguir lo que está sucediendo. El director de fotografía Steve Jedlin usa una mezcla de técnicas, cámara estable para establecer geografía y permitir que apreciemos la escala de los efectos visuales, cámara de mano durante momentos de pánico inmediato para aumentar la urgencia, y movimientos de cámara más fluidos y dinámicos para secuencias de acción como volar el helicóptero a través de edificios. Esta variedad, en el lenguaje visual, ayuda a distinguir diferentes tipos de escenas y mantiene la cinematografía interesante durante el tiempo de ejecución. Las decisiones de iluminación también contribuyen significativamente al ambiente. Las escenas tempranas están brillantemente iluminadas con luz natural abundante, creando ese sentimiento característico soleado de California. A medida que el desastre se desarrolla, la iluminación se vuelve más oscura y más caótica. Hay mucho uso de iluminación práctica de incendios, chispas eléctricas y explosiones para crear sombras dramáticas e iluminación fluctuante que aumenta la sensación de peligro. Durante las escenas nocturnas, particularmente cuando Blake y su grupo están navegando por edificios oscurecidos, la iluminación limitada crea tensión claustrofóbica. Es uso efectivo de luz y sombra para apoyar el tono emocional de cada secuencia. El diseño de sonido crea capas de audio que construyen el mundo del desastre de manera convincente. En primer plano tienes diálogos de personajes que necesitan permanecer claros e inteligibles. Detrás de eso está el diseño de sonido de acción específica, escombros cayendo, estructuras crujiendo, agua corriendo, lo que sea relevante para la escena inmediata. Y luego en el fondo hay este paisaje sonoro ambiental constante de caos distante, sirenas, gritos, colapsos, que recuerda que el desastre se está desarrollando en todas partes, no solo donde nuestra cámara está enfocada. Estas capas crean profundidad y realismo auditivos que hacen que el mundo se sienta más grande y el desastre más omnipresente de lo que podríamos ver visualmente.
La película hace un buen trabajo mostrando diferentes tipos de personas respondiendo al desastre de diferentes maneras. Algunos entran en pánico y corren sin pensar. Algunos se congelan en shock. Algunos inmediatamente comienzan a ayudar a otros. Algunos se vuelven egoístas y solo piensan en sí mismos como Daniel. Esta variedad en la respuesta humana se siente realista. Las personas realmente responden a crisis de todas estas maneras diferentes. No hay una única forma correcta de reaccionar cuando tu mundo está literalmente colapsando a tu alrededor. Al mostrar este rango de respuestas, la película reconoce la complejidad del comportamiento humano bajo estrés extremo, en lugar de simplificar a todos en héroes o cobardes. El subtexto sobre el segundo inicio para Ray y Emma como pareja está manejado con bastante sutileza para una película de acción. No hay una gran declaración de amor o propuesta de matrimonio al final, solo un entendimiento tranquilo de que han redescubierto lo que los unió inicialmente. El trauma compartido de casi perder a Blake y el desafío compartido de sobrevivir juntos les ha, les ha recordado por qué se enamoraron en primer lugar. Es un arco romántico adulto que reconoce que las relaciones requieren trabajo y que a veces toma casi perderlo todo para recordarte qué es realmente importante. No es particularmente original, pero está ejecutado con suficiente sinceridad para funcionar emocionalmente. La decisión de Blake de ir a la universidad presumiblemente todavía sucederá eventualmente, pero puedes imaginar que la experiencia de sobrevivir este desastre cambiará sus prioridades y perspectiva. Ella ha demostrado coraje e ingenio más allá de lo que probablemente sabía que poseía. Esa confianza y capacidad probada la servirán bien sin importar qué camino de vida elija. También Apin ha encontrado un posible interés romántico en Ben, aunque quién sabe si esa conexión forjada en crisis sobrevivirá la transición de vuelta a la vida normal. La película sabiamente no intenta atar todos estos cabos sobre el futuro, reconociendo que el enfoque necesita permanecer en el presente inmediato de supervivencia. El simbolismo de la bandera americana siendo izada en las ruinas funciona en múltiples niveles. Más obviamente, es un símbolo de resiliencia nacional y determinación para reconstruir. Pero también funciona como un marcador visual para equipos de rescate, señalando que hay sobrevivientes en esa ubicación que necesitan ayuda. Y metafóricamente representa esperanza, la idea de que incluso en los peores momentos hay razón para creer que las cosas mejorarán. Diferentes espectadores interpretarán el gesto de diferentes maneras, basándose en sus propios sentimientos sobre patriotismo y simbolismo, pero dentro del contexto de la película, funciona como un final emocionalmente satisfactorio que proporciona un sentido de cierre. Las conversaciones sobre una posible secuela comenzaron casi inmediatamente después del éxito financiero de San Andreas, pero hasta ahora ninguna se ha materializado. Hubo informes sobre un guión siendo desarrollado que supuestamente se enfocaría en el Anillo de Fuego, el cinturón de zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. Esto podría potencialmente expandir el alcance de la destrucción a nivel global en lugar de solo California. Dwayne Johnson expresó interés en volver para una secuela si el guión era lo suficientemente bueno. Pero el desarrollo de películas es complicado, y muchos proyectos anunciados nunca llegan realmente a producción. Por ahora, San Andreas existe como una historia autónoma que funciona perfectamente bien sin requerir continuación. El impacto cultural de San Andreas fue modesto pero notable. Se convirtió en parte de la conversación sobre preparación para desastres, especialmente en California. Las organizaciones de preparación para emergencias vieron un aumento temporal en el interés después del lanzamiento de la película, con más personas visitando sitios web sobre cómo prepararse para terremotos, armar kits de emergencia y crear planes de comunicación familiar. Si la película inspiró incluso a algunos miles de personas a prepararse mejor para emergencias reales, eso es un resultado positivo del mundo real más allá del entretenimiento. Las películas de desastre pueden servir como recordatorios útiles de amenazas reales, incluso cuando exageran dramáticamente esas amenazas para efectos cinematográficos. En términos de precisión, en la representación de procedimientos de rescate, San Andreas se desempeña razonablemente bien cuando muestra técnicas específicas, el uso de arneses para rescates de helicóptero, navegación de botes en aguas peligrosas, búsqueda a través de escombros de edificios colapsados. Estos elementos generalmente reflejan métodos reales de rescate de emergencia. Obviamente las circunstancias están exageradas, y Ray logra cosas que requerirían equipos enteros de personal de rescate en realidad, pero las técnicas fundamentales son reconocibles. Esto presta algo de autenticidad procedimental que ayuda a fundamentar los elementos más fantásticos. Cuando Ray hace algo, generalmente se basa en habilidades y equipos reales, solo aplicados a situaciones de escala de película. El trabajo de dobles para todos los actores principales fue extenso y meticulosamente coreografiado.
Aunque Dwayne Johnson es conocido por hacer muchas de sus propias acrobacias, las secuencias de acción más peligrosas requirieron coordinadores de dobles profesionales. Las escenas que involucran caídas desde alturas, impactos de alta velocidad, trabajar alrededor de explosivos prácticos o estructuras colapsando, todo esto necesitó profesionales entrenados trabajando bajo protocolos de seguridad estrictos. El equipo de dobles ensayó cada secuencia extensamente antes de filmar para identificar peligros potenciales y asegurar que todos entendieran exactamente qué se suponía que sucedería. Es uno de esos aspectos de la realización cinematográfica que es absolutamente crucial, pero a menudo invisible para las audiencias que solo ven el producto terminado. La gradación de color en postproducción ayudó a unificar el aspecto de la película a través de diferentes condiciones de filmación. Algunas escenas fueron filmadas en exteriores con luz natural, otras en sets con iluminación controlada, y mucho fue filmado contra pantallas verdes para ser llenado con fondos CGI más tarde. Hacer que todo esto coincida visualmente requiere trabajo cuidadoso de coloristas que ajustan tonos, saturación y contraste para crear un aspecto cohesivo. La progresión de tonos cálidos y soleados a más fríos y llenos de polvo a través de la película fue mejorada en postproducción, asegurando que el cambio emocional del tono fuera apoyado visualmente. Es artesanía técnica que pasa desapercibida cuando se hace bien, pero sería obviamente problemática si se hiciera mal. El presupuesto de marketing para San Andreas fue sustancial, con Warner Bros. Invirtiendo fuertemente en promocionar la película globalmente. Los trailers enfatizaban el espectáculo visual de la destrucción, mientras presentaban a Dwayne Johnson como el ancla estrella reconocible. Hubo campañas de redes sociales extensivas, asociaciones con varias marcas y productos, y la gira de prensa internacional estándar, con el elenco apareciendo en programas de entrevistas y eventos de alfombra roja. La presencia masiva de redes sociales de Johnson fue particularmente valiosa, promocionando regularmente la película a sus decenas de millones de seguidores. Este tipo de campaña de marketing integrada es estándar para blockbusters de verano, pero es esencial para asegurar que las audiencias objetivo sepan sobre la película. El sincronización del lanzamiento para finales de mayo de 2015 posicionó a San Andreas estratégicamente como uno de los primeros grandes lanzamientos de acción del verano. Llegó después de que la temporada de verano hubiera comenzado oficialmente, pero antes de que el mercado se saturara con demasiadas opciones compitiendo. Este posicionamiento le dio a la película algunas semanas para dominar la taquilla antes de que llegaran competidores más grandes más adelante en el verano. El sincronización del lanzamiento es un aspecto crítico, pero a menudo subestimado del éxito de una película. Lanzar en la ventana correcta puede significar la diferencia entre éxito y decepción, incluso para películas de calidad similar. La experiencia IMAX de San Andreas fue particularmente impresionante para aquellos que pudieron verla en ese formato. Aunque no fue filmada con cámaras IMAX, fue cuidadosamente adaptada para aprovechar las pantallas más grandes y el sistema de sonido mejorado. Las secuencias de destrucción masiva particularmente se beneficiaron de la escala aumentada, haciendo que la audiencia se sintiera más inmersa en el caos. El sistema de sonido IMAX también permitió una experiencia auditiva más envolvente, con las frecuencias bajas de los terremotos sintiéndose casi físicamente. Para un cierto tipo de película, el formato de presentación realmente importa, y San Andreas es definitivamente una película que recompensa verse en la pantalla más grande, con el mejor sonido posible. La estructura de 3 actos de la película es bastante tradicional y fácil de identificar. El primer acto establece a los personajes, sus relaciones y la amenaza inminente. El segundo acto es donde el desastre golpea y nuestros personajes se separan, luchando para sobrevivir y alcanzarse mutuamente. El tercer acto es la convergencia, donde finalmente se reúnen y logran su objetivo de estar juntos mientras el desastre alcanza su clímax. Esta estructura probada proporciona un marco satisfactorio que las audiencias reconocen subconscientemente, creando expectativas sobre el flujo narrativo que la película luego cumple. No es innovador, pero es efectivo, y a veces efectividad probada es exactamente lo que necesitas. El tema de la familia superando la adversidad es universal, y una de las razones por las que San Andreas resuena a través de diferentes culturas y audiencias. No importa dónde vivas o qué idioma hables, el concepto de proteger a tu familia y reunirte con seres queridos durante una crisis es algo con lo que todos pueden relacionarse. Esta universalidad emocional es parte de por qué la película funcionó bien internacionalmente, no solo en Estados Unidos. Las especificidades de la geografía de California y la amenaza de terremoto podrían ser más familiares para algunas audiencias que otras, pero los bits emocionales centrales de la historia trascienden esas especificidades. Las limitaciones de un tiempo de ejecución de 2 horas
significan que ciertos elementos están necesariamente subdesarrollados o simplificados. Personajes secundarios reciben desarrollo mínimo, temas complejos son tocados en lugar de explorados en profundidad, y las escenas que no contribuyen directamente a la acción narrativa principal son cortadas. Esta es la realidad de la realización cinematográfica comercial, particularmente para películas de acción orientadas al espectáculo. Audiencias más pacientes podrían desear más tiempo para respirar y desarrollo de personajes, mientras que otros apreciarían el ritmo ajustado que llega al punto rápidamente. Es un equilibrio que cada película golpea de manera diferente, basándose en sus prioridades específicas. La falta de sangre gráfica o imágenes perturbadoras hace que San Andreas sea relativamente apropiada para familias para una película de desastre. Obviamente hay peligro intenso y destrucción masiva, pero la cámara no se detiene en gráficos de heridas o sufrimiento. Cuando las personas están en peligro, vemos su miedo y su lucha, pero no representaciones gráficas de trauma. Esta moderación hizo posible una clasificación PG-13, ampliando la audiencia potencial para incluir adolescentes que podrían estar excluidos de películas con clasificaciones más restrictivas. Desde una perspectiva de negocio, esta accesibilidad más amplia contribuyó al éxito comercial de la película. El legado de San Andreas dentro de la carrera de Dwayne Johnson es como una entrada sólida que confirmó su capacidad para llevar blockbusters de acción de gran presupuesto como protagonista individual. No es su película más memorable ni la más exitosa financieramente, pero fue un golpe respetable que demostró su valor continuo como estrella de películas. Para los otros miembros del elenco, proporcionó exposición de alto perfil, aunque pocos experimentaron grandes cambios de carrera solo de esta película. Es típicamente cómo funcionan las películas de ensemble. Elevan al protagonista principal, mientras que los actores de reparto se benefician del prestigio de estar en un proyecto de alto perfil, sin necesariamente convertirse en estrellas ellos mismos. Comparando San Andreas con otras películas de desastre de su era, se sostiene razonablemente bien. No es tan culturalmente impactante como 2012 o The Day After Tomorrow, pero tampoco es un desastre olvidable como algunas películas de desastre de presupuesto más bajo que ni siquiera lograron lanzamientos teatrales adecuados. Ocupa un territorio intermedio respetable de competencia profesional, entregando lo que promete sin exceder o decepcionar dramáticamente las expectativas. Para aquellos que disfrutan las películas de desastre como género, es un ejemplo sólido que vale la pena ver. Para aquellos que no están particularmente interesados en el género, probablemente no convertirá a ningún escéptico. La pregunta de si San Andreas tiene algún valor de revisión es interesante de considerar. No es el tipo de película con capas de significado que se revelan con visionados repetidos, pero hay placer en simplemente experimentar el espectáculo bien ejecutado de nuevo. Es confortante de una manera extraña, sabes exactamente qué obtendrás, y hay algo reconfortante en esa predictabilidad. Algunos espectadores podrían verla repetidamente como entretenimiento de fondo, o cuando quieren algo emocionante, pero no demasiado exigente intelectualmente. Otros podrían sentir que una vez es suficiente, que han experimentado lo que la película tiene que ofrecer, y no sienten necesidad de volver. Ambas respuestas son válidas. Para estudiantes de cine o aspirantes a cineastas, San Andreas ofrece lecciones interesantes sobre la realización de películas de efectos visuales de gran presupuesto. Puedes estudiar cómo integran elementos prácticos con CGI, cómo estructuran las secuencias de acción para claridad y máximo impacto, cómo usan la música y el sonido para manipular la respuesta emocional, cómo equilibran espectáculo con historia de personajes, aunque mínima. No es material de clase magistral comparado con películas técnicamente innovadoras, pero representa una ejecución competente y profesional de técnicas establecidas. Hay valor en estudiar cómo se hacen este tipo de películas comerciales incluso si no son consideradas arte elevado. El aspecto educacional no intencional de películas como San Andreas es interesante de contemplar. Aunque la película exagera dramáticamente, probablemente enseñó a muchos espectadores más sobre terremotos, fallas sísmicas y preparación para desastres de lo que sabían antes. Incluso información simplificada o algo imprecisa es mejor que ninguna información en términos de conciencia pública. Los educadores y científicos pueden construir sobre ese reconocimiento creado por películas populares para enseñar la ciencia y la preparación reales. Las películas de Hollywood no deben ser la educación primaria de nadie, pero pueden servir como puntos de entrada que chispean curiosidad e interés en los temas reales. Al final, San Andreas logra lo que se propone hacer de manera competente y profesional. Quiere proporcionar entretenimiento de palomitas de maíz de verano, con espectáculo visual impresionante, una estrella carismática salvando el día, y bits emocionales familiares sobre familia y resiliencia.
Entrega todas estas cosas sin pretender ser algo más profundo o más significativo. Hay honestidad en esa modestia de ambición. No está tratando de cambiar el cine o decir algo profundo sobre la condición humana. Solo quiere entretenerte durante 2 horas con destrucción espectacular y heroísmo, y para la mayoría de las audiencias que vieron la película, probablemente logró exactamente eso. Y eso, al final del día, es perfectamente válido como objetivo cinematográfico. Quiere entretenerte durante 2 horas con destrucción espectacular y heroísmo, y para la mayoría de las audiencias que vieron la película, probablemente logró exactamente eso. Y eso, al final del día, es perfectamente válido como objetivo cinematográfico.